1 de la tarde y estamos en un salón de ICARE transmitiendo en directo esta conversación que domingo a domingo se desarrolla en este espacio, en persona. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación con tiempo. Como ustedes saben, siempre me gusta partir la conversación leyendo un texto o un poema. Para el invitado de hoy, al quien voy a presentar en breves segundos, escogí este poema del poeta Constantino Cavafis, poeta alejandrino, un poeta que nunca pudo salir de Alejandría, que amó a Alejandría, pero también al comienzo la odió un poco y que finalmente terminó quedándose en él, en esa ciudad. Le fue fiel. Es el poeta de Alejandría, la ciudad. Dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Todo esfuerzo mío es una condena escrita. Y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu hasta cuándo permanecerá en este marasmo, donde mis ojos vuelva, donde quiera que mire, oscuras ruinas de mi vida veo aquí, donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás otros mares. La ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Así como tu vida la arruinaste aquí en este rincón pequeño, en toda la tierra la destruiste. Es un poema muy impresionante en que Cavafis de alguna manera cuenta esta relación tan potente, tan íntima con esa ciudad donde está todos los secretos de su vida, lo bueno, lo malo, la luz, la sombra. Pero finalmente él seguirá en esa ciudad porque la ciudad lo va a seguir a donde vaya. Si hay un hombre que ha amado la ciudad de Santiago, que se ha declarado un enamorado de esta ciudad, que la ha recorrido calle a calle, palmo a palmo, barrio a barrio, y no solamente los barrios boutique, los buenos barrios de Santiago, es Iván Poduje. Iván Poduje es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en desarrollo urbano de la PUC, fue académico de esa universidad y renunció a ella en el año 2020. Ha desarrollado un trabajo muy interesante a través de Atisba, planes y estudios y proyectos para organismos públicos y empresas en 50 ciudades en Chile, en Perú, en Colombia. Ha sido director de la Fundación Espacio Público, es miembro y ha sido miembro de comisiones asesores presidenciales que formularon políticas de desarrollo urbano y transporte en los gobiernos de Bachelet y de Piñera. Recibió el año 18 el premio de la ciudad Benjamín Vicuña Maquena por su aporte a la ciudad en temas de urbanismo. Muy bienvenido, Iván, aquí. Gracias, Cristian, por invitarme a esta conversación en persona. Primero que nada, bueno, leí este poema del poeta Alejandría, que es un poema muy fuerte, porque yo sé que tú tienes una relación emocional muy potente con la ciudad de Santiago, que tiene que ver con lo que vamos a hablar después con tu libro, que acaba de salir y del que vamos a hablar en extenso en el programa Siete Cabezas, Crónica Urbana del Estallido Social. Quería preguntarte un poco cómo resuena este poema de Cavafis en relación a tu relación con Santiago, con la ciudad. Bueno, es una relación mixta porque de trabajo, vivo en la ciudad, trabajo en ella, la recorro y por tanto había algunos pasajes ahí cuando dice que uno encanece y vive y padece la ciudad en sus partes buenas y malas, y creo que eso me llega muy directamente porque la vivo y la sufro también y sufro por cómo la gente que vive en ciertos sectores de la ciudad está tan alejada de las oportunidades o del bienestar que ofrecen otros sectores donde yo tengo la suerte de vivir. Creo que reconocer la ciudad en su completitud, las 36, 77 comunas, te da esa aproximación. Tú eres un caminante permanente de la ciudad. Baudelaire, el poeta francés, inventó un verbo para sus caminatas por París, decía que era flanear, era el flaneur. Habría que tal vez inventar un verbo para las caminatas por Santiago. Sí, mira, camino lo que más puedo y cada vez que puedo. ¿Cuál es tu método? ¿Tienes algún método para caminar? ¿Es al azar, buscando ciertas cosas? ¿Cómo lo haces? No, avanzo por el sur, trato de ir a lugares que no conozco, trato de hacer 10 kilómetros cada vez que salgo. Entonces me voy internando por calles, por calles principales y ahí voy metiendo por barrio. O tengo algunos destinos para ir, por ejemplo, quiero ir al Parque Intercomunal de la Granja, quiero ir al Parque O'Higgins esta vez,
o quiero ir, por ejemplo, al Hipódromo Chile. Entonces, al hacerme esa ruta, la manera en que voy llegando me hace conocer lugares que no conozco y como he leído cómo se han conformado esos barrios, la Villa Portales, por ejemplo, la Quinta Normal. Entonces, la ruta en sí mismo va haciendo que tú puedas reconocer esas cosas que has leído y además puedas, al llegar a tu destino, encontrarte con un Santiago distinto al que viste. No sé si ponerle un término a eso, pero podría ser perderse en la ciudad. Perderse, pero con un destino que ha sido prefijado, ¿cierto? Que este destino hacia donde quiero ir, Paralelo 14, por ejemplo, la Florida, que me genera es un lugar muy especial, muy ecléctico, con moles, con clínicas, nacen guaguas en el mall, hay servicios públicos. Entonces, ¿cómo llego al Paralelo 14? A veces me voy directo a Vicuña Maquena, a veces me voy conejeando. Conejeando es un buen término que usan los taxistas. Conejeando, ¿verdad? Sí. Bueno, santiagueando, algo habrá que inventar. Santiagueando, sí. Habrá que inventar algún verbo. Tú has generado mucho debate dentro del mismo gremio, los arquitectos, los urbanistas, y quienes te respetan y siguen tu trabajo valoran este urbanismo con calle. Sí. Uno podría hablar de un urbanismo con calle y un urbanismo sin calle, aunque podría ser paradójico un urbanismo sin calle, digamos. Sí, es contradictorio, es como un oxímoron, porque el urbanismo tiene por esencia una dimensión, una aproximación con la vivencia, con lo cotidiano. Y eso, claro, se refleja en la calle. Entonces, lo que sí hay es un urbanismo que tiende como en todas las disciplinas, a simplificar las realidades complejas o asociarlas a conductas más bien de nicho, más bien pequeñas. La ciudad de Santiago es muy grande, tiene 100.000 hectáreas, 100.000 manzanas. Entonces, muchas veces se piensa que lo que puede ocurrir en un barrio es replicable al resto. Y eso hace que el resto, que la mayoría de la ciudad, que está fuera del eje de la línea 1 del metro, en particular, para ser más específico, desde la estación Metro República hasta el Manquehue, lo que está fuera de eso empieza a ser invisible a la agenda y a las prioridades que se definen. Creo que eso es complicado. ¿Santiago es una ciudad amable en el sentido que uno puede llegar a amarla? Absolutamente. ¿Y por qué? En tu caso. Creo que en mi caso, por los recuerdos de infancia, que son muy importantes. Te fijas, por ejemplo, yo acompañaba a mi padre, él trabajaba en una textil en Renca. Entonces siempre tuve una aproximación al río Mapocho, un río Mapocho que era un río Mapocho pobre, desbordado, contaminado. Entonces, ir viendo cómo la ciudad y la sociedad va conquistando este río, lo va domesticando a través de parques, a través de obras públicas, me conecta con mi infancia, pero también me dice lo que hemos avanzado también. También hay cosas dolorosas como los campamentos que desaparecieron de Vitacura, de Las Condes. Yo cuando pequeño vivía en Vitacura, primero en Las Encinas, que estaba muy cerca del río, íbamos siempre a jugar al río. Luego en Las Gualtatas, en un campamento gigante que estaba en la esquina con Kennedy y Tabancura, y bueno, y ahí eso de un día para otro desaparecieron. Entonces, eso genera dolor, creo que esa forma en que se fueron. Pero yo diría que la conexión principal es con los recuerdos, con las vivencias y con haber trabajado mucho en muchos proyectos que se han ido concretando, y ver que eso puede beneficiar a la gente también es muy reconfortante. ¿Qué te parece cuál es el efecto de esa erradicación, de sacar esos campamentos de una comuna como Vitacura? Entiendo que tú también has trabajado en esa comuna, has hecho asesoría. Sí. A ver, pero ¿qué significó esa erradicación? Aparte del tema simbólico, ¿cuál es la pérdida? ¿Qué es lo que se pierde ahí? Yo creo que hay una correlación que nos lleva como al estallido de vuelta, y es que en aquellos barrios que recibieron la erradicación forzada de los habitantes del sector oriente, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, se produjo un desarraigo desde origen, porque fueron trasladados de distintos puntos, no se conocieron entre sí, y eso hizo que las redes familiares, que son fundamentales, se perdieran. Y eso tuvo repercusiones 20 o 30 años después, en los niños. Entonces, no cabe duda que eso fue muy fuerte. Ahora, hay que decir, la Flaxo hizo un mapa que nosotros lo analizamos en profundidad el año 76 al 85, que muestra cómo fueron erradicados esos campamentos. Y si bien había un 20% de los campamentos que tenía Santiago, que al día de hoy serían casi 300.000 viviendas, o sea, casi 1 millón de personas de las 7 que tiene Santiago. O sea, era mucha gente al día de hoy. En ese entonces había un 20% y el 80% estaba distribuido en comunas muy carenciadas. O sea, había un porcentaje importante en comunas como Santiago, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda,
pero había otro tanto en La Granja, en San Bernardo, en Puente Alto, en condiciones paupérrimas, sin agua potable, sin alcantarillado, lo que hace también que haya que ver con cuidado esta idealización de la ciudad de los 60 y 70. A veces se cae en eso, justamente porque la radicación del barrio alto es tan fuerte, simbólicamente, que hace que uno olvide que había millones de personas viviendo en el barrio con problemas de desnutrición infantil, de enfermedades, con esperanza de vida muy corta. Creo que eso nuestra ciudad lo ha ido ganando, ha sido una conquista social y se habla muy poco de ella. Y tal vez a raíz del estallido se habla más bien de la carencialidad, de las desigualdades y tal vez no se hace el balance de lo bueno y lo malo, ¿no? Lo dulce y lo agraz de estos 30 y 40 años. ¿Cuál sería la visión, si tuvieras que sintetizar qué pasó en Santiago en estos 30 y 40 años? Si tuviera que hacer un balance. A ver, veamos lo bueno primero, porque lo bueno, hubo decisiones, siempre estas son decisiones políticas. La decisión de Elwin, por ejemplo, con muy poca plata, de poner los parques en los sectores donde estaban los grandes tirrales de la bandera, donde estaban los vertederos de la feria, un vertedero que estaba en Pedro Aguirre Cerda, de tratar de transformar la Riviera Poniente del Mapocho en un parque. Esos esfuerzos fueron muy importantes. La decisión de Frey luego llevar el metro a la Florida, de construir vivienda y llevar los servicios sanitarios, que fue muy criticado por eso Frey. Cuando privatiza, ¿te acuerdas?, las empresas sanitarias, pero eso permitió avanzar en la cobertura de sanitaria de Santiago a niveles extraordinarios. Luego el presidente Lagos logra duplicar la red de metro, allá de Puente Alto, Maipú, se hace cargo, yo diría, de problemas de crecimiento que no tenían infraestructura, hace los colectores de aguas lluvias para que no se inundara Santiago. La presidenta Bachelet, a su vez, hace el programa Quiero mi barrio, interviene en los barrios críticos, barrios que se habían segregado, con la parte mala que vamos a ver después. Y el presidente Piñera también decide seguir la aposta de Elwin y construye el parque en Bajos de Mena, demuele viviendas que se habían construido. El volcán, ¿no? El volcán 1, 2, 3 y Famosa. 4, que fue muy emblemático demoler esos bloques. Y también lo demuele después en Las Viñitas. Entonces diría que todos los presidentes han ido tomando una aposta de políticas públicas que raya para suma han ido mejorando la ciudad. Las autopistas, muchas veces criticadas, han sido fundamentales para la logística, el abastecimiento de Santiago. Y la parte negativa, sin duda, fue que esto lo hicimos muy rápido, y al hacerlo rápido, ubicamos mucha vivienda en sectores periféricos sin servicios. Otra cosa que se habla poco, dividimos comunas como La Granja en muchas comunas pequeñas que nacieron pobres y segregadas, y cuando se generaron 3 o 4 conos, que llamo yo, como en Lima, conos de segregación alta, donde se fue acumulando yo diría, una ausencia del Estado primero y luego un reemplazo del Estado por organizaciones directamente criminales o que atemorizan a los vecinos. Ese tema también lo vamos a tocar en relativa profundidad. Si tú comparas la ciudad de Santiago, ¿podríamos decir que ya es una megápolis? Sí, es una... En definición. O sea, es un área metropolitana de todas maneras, yo diría que cae a nivel de megalópolis porque ya... bueno, las megalópolis más grandes tienen sobre 20 millones. Y las grandes ciudades de Latinoamérica tienen sobre 10, Santiago tiene 7,5. Bueno, estamos como a camino. Es una gran ciudad, es un área metropolitana importantísima, concentra el 39% de la población. Y sobre todo, y esto es muy chileno, es un área metropolitana que concentra gran parte de las funciones de dirección del país. Por ejemplo, a diferencia de Colombia, no hay una élite paisa en Medellín y otra en Bogotá. No, acá toda la élite está en Santiago. El 90% de las empresas está en Santiago. Y no solo en Santiago, sino que en muy pocas comunas de Santiago. Es una anomalía chilena, pero Santiago sí podemos calificarla como una de las grandes ciudades. Esa anomalía es un reclamo que viene de las provincias, que es fuerte, digamos, y que es muy sentida. ¿Y es negativa para el mismo Santiago? Yo creo que sí, porque lo que pasa cuando tú concentras tanto poder en un área tan reducida, lo que ocurre es que ese poder se tiende a retroalimentar. Entonces tú generas una autosegregación, que se llama, que es que te empiezas a aislar del resto, empiezas a generar tu propio discurso, tu propio relato respecto a los problemas de la ciudad. Aparece la bicicleta como una gran solución, ¿cierto? Lo hemos hablado. Empiezan a aparecer cosas como mucho más sofisticadas, ¿cierto? Como la recuperación no sé, de los lofts, o la creación de huertos y economías del conocimiento, y nos empezamos a olvidar de los problemas que aquejan a la mayoría, que son tiempos de viaje larguísimos en transporte público, pasajes enrejados, falta de áreas verdes, proliferación de sitios de eriazo. Entonces, yo digo, el problema de la concentración tan intensa en 5 o 6 comunas
es que tú empiezas a tener dos ciudades en la práctica, que es lo que hablamos en el libro también. En comparación con otras ciudades de gran tamaño, estaría entre mediano tamaño Santiago de Latinoamérica, ¿Santiago es una buena ciudad o una mala ciudad? Incluso a la luz de todo lo que hemos visto, del estallido, de todo lo que sale ahí, de lo que estaba invisibilizado y que ahora lo podemos ver. Es una muy buena ciudad. O sea, diría que salvo Montevideo, que es una ciudad pequeña, que está como anclada en el pasado, ¿te fijas? Pero en ciudad equivalente, Buenos Aires, te pongo un caso, idealizada. Buenos Aires, lo que la gente conoce, idealiza es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que le llaman capital federal, donde viven 3 millones de bonaerenses, pero el conurbano bonaerense, donde está Matanza, donde está Merlo, tienen un 40% de sus hogares sin agua potable, sin alcantarillado, y viven 9 millones de personas. O sea, tiene condiciones de segregación. Buenos Aires mucho más intensas que Santiago, contrastes entre Recoleta y la zona norte y la zona sur, mucho más brutales que los nuestros, porque la gente ahí no tiene agua ni alcantarillado. Pasa algo muy similar con Lima. Lima tiene una segregación brutal entre lo que es San Isidro, Miraflores, Surco y todo lo que está hacia el borde mar y los conos que están en los cerros, San Juan del Lurigancho, San José de Miraflores. San Juan del Lurigancho, para que tengan una idea, es como la comuna de Puente Alto, más grande, 1 millón de habitantes, un acceso, casi sin servicio, no tiene hospital. Entonces, Bogotá lo mismo, Río lo mismo. En ciudad equivalente, yo diría que Santiago está, en mi opinión, objetivamente muy por sobre, o por sobre, digamos, el estándar que tienen las ciudades grandes de Latinoamérica. Por eso que es tan importante hacer la pregunta, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió desde octubre en adelante? Y es lo que vamos a entrar luego, pero antes quiero ir un poquito más hacia el pasado, ya que estamos en persona. Tú dedicas tu libro 7 cabezas, a mis padres, Dinko y Laura, que me formaron con el rigor del inmigrante. Hablemos un poco de esa formación del rigor del inmigrante. Mi abuelo Iván llegó a Croacia a los 17 años escapando de los italianos. Se instaló primero en Calama, que era duro llegar en el año 30 a Calama. Trabajó en las minerías y luego se fue a Antofagasta, donde tenía parientes, había mucho croata ahí. Se quedó un tiempo y se vino a Santiago a trabajar atendiendo un almacén y luego logró tener su propio almacén, que era una carnicería, igual que mis tíos. Y el rigor del inmigrante era el trabajo duro, ¿cierto? Y la exigencia, la disciplina. Mi padre, gracias al trabajo de mi abuelo y de mi abuela, que era, dirigente sindical del Ministerio de la Vivienda a la época, Corvi, logró entrar al Instituto Nacional y eso le cambió la vida. Entonces, el rigor del inmigrante es entender que la disciplina, el trabajo duro y la meritocracia, que hoy día es una mala palabra casi, ¿cierto? Para mí absolutamente no solo necesaria, sino que posible bajo ciertas condiciones, por cierto, que podemos discutir. Y para mí es el rigor del inmigrante. Y en el caso de mi madre, mi abuelo paterno trabajaba de cajero en un banco, luego fue agente en La Calera, y con mucho esfuerzo también logró comprar una casa en Bustamante. Y no podría decir que es de clase media, porque la clase media estaba en ese tiempo anclada en San Miguel, en La Cisterna, y ella vivía en la mitad de Santiago Centro. Y mi abuela, gracias a que era dirigente sindical, logró tener una casa en la calle Luz de Vitacura. Y eso, sin duda, que le ayudó a mi padre y a mi tía a tener redes sociales distintas. O sea, la ubicación de esa vivienda social que estaba en Vitacura y el Instituto Nacional fueron claves para la movilidad. Y para mí eso es fundamental. Tú decías que si algo te dolió fue la destrucción del Instituto Nacional. Sí. Ahí sentiste que algo profundo de tu historia, digamos, estaba siendo golpeado, digamos. Lo sentí, especialmente a mi padre, le dolió mucho, a mí también. Pero sentí que era claro, una actitud de desprecio por aquello que hemos construido como país también. Y también, no solo de desprecio de parte de la violencia que algunos alumnos del instituto generaron, sino también por los padrinos que tuvieron. Y que muchos de ellos siendo... Y no quiero con esto caer en una crítica odiosa, decir que eran exalumnos de colegios particulares o apoderados de los mismos. Yo soy apoderado de un colegio particular. Sin embargo, creo que ellos jugaron a la guerra con el Instituto Nacional. Jugaron a la revolución con el Instituto Nacional. Y por lo tanto avalaron, por acción o omisión, su destrucción. Incluso recuerdo cuando trataban el instituto de segregar a los alumnos de sectores populares por escogerlos.
siendo que era la manera que tenían ellos por mérito académico, por trabajar duro en sus casas, de poder acceder a un colegio de calidad. Creo que eso es imperdonable, lo que hicieron esos políticos. Iván, esta formación del rigor del inmigrante que te hace tener un contacto más directo con la rugosa realidad, como decía el joven Rimbaud, me imagino que ha marcado también tu visión de la arquitectura y el urbanismo. Leyéndote en distintas entrevistas y en tu mismo libro, tú haces una crítica muy fuerte a lo que has llamado el urbanismo caviar, por ejemplo, ¿no? También haces una crítica de una cierta arquitectura o un tipo de arquitecto formado casi como en una visión metafísica de la ciudad, pero poco vinculado a la realidad. Me gustaría que me dieras tu visión de la arquitectura y el urbanismo y cuál es la arquitectura y urbanismo que a ti te molesta más o está en la antípoda de lo que tú piensas y haces. La arquitectura entendida como un arte. Y no porque yo, al contrario, creo que el arte es fundamental en la vida, pero cuando la arquitectura se transforma en un arte, o se ve solo del prisma artístico, la funcionalidad empieza a tener un rol secundario. Y la funcionalidad es básicamente resolver los problemas de hábitat de las personas y de las mayorías. Y en el urbanismo pasa algo parecido, de las mayorías, no de las minorías que pueden hacerse una casa por encargo, que tienen buen gusto para escoger una casa a lo Mies van der Rohe, por ejemplo. Entonces, esa arquitectura que desprecia los gustos de las mayorías, que no es capaz de hacer edificios de departamentos para las clases medias con calidad, como lo hizo Valdés, Bresciani y García Huidobro en su momento, o tantas otras oficinas, digamos, que lograron poner su talento al servicio de los problemas de la clase media, los problemas mayoritarios, lo que hizo la Bauhaus en su momento. Nuestra arquitectura se ha ido elitizando, se ha ido atrincherando en un discurso de queja, con mucho arte y por lo tanto con muy poca conexión con la necesidad que tenemos nosotros de resolver los problemas de hábitat, de movilidad y de calidad de vida en ciudades de la mayoría de nuestros compatriotas. Eso... Tal vez sería bueno visualizar o ejemplificar. Tú nombraste antes la Villa Portales, que podría ser un interesante ejemplo de un tipo de arquitectura que va más en la línea que tú estás diciendo. No sé si pudiéramos hablar de ese proyecto u otros que te parezcan a ti emblemáticos y admirables, que pudieran ser referenciales para gente joven que está estudiando hoy día arquitectura. La Villa Frey. La Villa Frey está ubicada en Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, sobre un terreno como de 10 hectáreas, que son 10 manzanas, y ahí se diseña un proyecto bajo una concepción que era bastante en ese momento en boga, que era tener un espacio libre, verde, y torres aisladas con servicios, y torres de distintos grupos socioeconómicos y de distintas alturas. Pero se diseñó también la Villa Frey, que ese área verde hoy día es un bosque. Los juegos infantiles están vigentes, le pusieron 1 metro después. Entonces las viviendas que compró la gente se han ido valorizando en el tiempo. Y siento un orgullo de vivir en la Villa Frey. Y yo creo que esa pertenencia a lo colectivo, sentirse parte de una comunidad y sentir que tu villa, tu barrio, no es que no tenga nada que envidiarle a los mejores, pero tiene una calidad que se mantiene en el tiempo, es muy importante. Algo parecido pasa con la Villa Olímpica, y te cuento una anécdota porque estuve caminando hace un tiempo cerca del Parque O'Higgins y entré a la población Lautaro. La población Lautaro es una población obrera que se construyó en los 50. Y una vecina que estaba ahí me vio viendo un letrero que había puesto ella, no sé si lo puedo contar porque encontré genial el letrero. El letrero decía, porque era un edificio de 3 pisos que daba a una vereda, entonces decía, esto no es un baño CTM, escrito. ¿Ya? Entonces yo le saqué foto y ella me vio, me dijo, le parece bueno, sí. Lo puso mi nieta, porque cada vez que pasan los tíos por acá ocupan nuestra pared como baño. Y ha funcionado esto, dijo, porque además le saca foto. Entonces me invitó a pasar. Y me invitó a pasar y me mostró su población, que eran años 50, 40, con orgullo. Me dijo, acá nosotros el 3er, 4º piso tenemos vista al Club Hípico y al Parque O'Higgins. Y tenían una piscina, pintada azul perfecta, y juegos de niños. Y era una población obrera que se construyó en su momento. Entonces, el hecho de ver a una señora que estaba con su madre, casi postrada, que llegó cuando chica a ese barrio, y siente sentido de pertenencia y de orgullo, que es lo que nosotros tenemos que lograr. ¿Y cuál sería un contraejemplo de hoy día? Bueno, frente a la Villa Frey o frente a la Villa Portales, un contraejemplo. El Volcán 1, el Volcán 2, el Volcán 3, los edificios de hiperdensidad que se han construido en Recoleta, Independencia,
en Estación Central lo tienes que entrar con un torniquete para regular el flujo, lo tienes 4 ascensores para 400 departamentos, lo tienes 3 o 4 pisos de personas que lo compraron como inversión y lo arriendan y nadie controla lo que ocurre ahí, donde los vecinos tienen que vivir con una conflictividad permanente, se echan a perder las luces, o sea, donde tú has invertido tu principal sueño, que es la vivienda, tu principal patrimonio, en un edificio que está deteriorando antes de tiempo, igual que Bajo de Mena, que es el volcán 1, 2 y 3. Creo que esa es la antítesis y eso tiene que ver, fíjate, con una paradoja, y es que este urbanismo caviar, de alguna manera, no se está haciendo cargo de esa masa como se hizo antes y lo está delegando al mercado inmobiliario, que hace su pega, pero donde la postura de la arquitectura y urbanismo es de crítica, de resistencia. Está muy bien, pero no de propuesta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como arquitectos y urbanistas es influir y hacer buenos proyectos para que esas constructoras inmobiliarias que los tienen que hacer puedan dejar legados como la población Lautaro, o la Villa Frey, o la Villa Olímpica. De alguna manera, parafraseando al antipoeta Nicanor Parra, los arquitectos y urbanistas se han refugiado en el Olimpo y tal vez tendrían que bajar del Olimpo a la ciudad. Yo creo que muchos, sí, claramente, en la formación de la escuela yo lo vi. Por ejemplo, una pregunta que tú complicas, tiene un arquitecto, si lo tiene alguna vez, es que le puedes preguntar cuál es el proyecto que más te gusta. Y te va a dar un par, y bueno, le preguntas esto, ¿y por qué te gusta? Y se va a complicar. Luego dices, bueno, explícanos a todos por qué te gusta y a gente que no es especialista. Y puede que la gente que no es especialista termine entendiendo nada. Puede hablar de las diagonales, del espacio de la luz, que es, yo diría, con esto no lo estoy anulando porque creo que es importante, pero también tienes que decir porque funcionalmente tiene buena ventilación, porque la gente no se muere de frío, porque se valoriza en el tiempo, porque la altura de cielo a piso permite que entre la luz. Cosas que son funcionales, las hemos ido olvidando por esta seducción que genera cierto el arte. Es como, a ver, más que el arte no será una cierta, como que la arquitectura ha sido infestada por un discurso teórico, por una cierta sobreintelectualización. ¿Cuál sería la fuente de esa formación arquitectónica? ¿De dónde viene? Yo diría que viene de, paradojalmente, el movimiento moderno, porque el movimiento moderno lo que hace es básicamente influir o tratar desde la Bauhaus, pero también desde Le Corbusier, de dar respuestas a una ciudad que se está industrializando en masa y que requería millones de viviendas, millones de barrios y millones de calles. Entonces lo que hace el movimiento moderno es que da una respuesta funcional a eso, ¿ya? Y por lo tanto tu discurso, tomamos la Bauhaus como lo central, es poner la belleza, el talento al servicio de esta sociedad contemporánea. Pero eso tiene también un componente, sobre todo Le Corbusier y otros pensadores, algo metafísico, con el Modulor particularmente, que era esta dimensión metafísica del espacio. Y empieza a aparecer entonces una corriente que se mete muy fuertemente en las escuelas de arquitectura, que tiene que ver con la poesía del lugar, por ejemplo, que está bien, pero que se empieza a quedar en una sobre-teorización sobre esos aspectos, ¿te fijas? Y además, otra cosa importante, en una ausencia de los costos, que no son relevantes, del presupuesto de una familia, que no es relevante, del dividendo que puede pagar, que no es relevante. Entonces empezamos a crear unas esculturas que pueden ser, en algunos casos, compradas por una minoría. Yo calculé que era un 7%, una vez en la escuela de arquitectura hice una presentación a mis alumnos. O sea, de todo lo que nosotros, de todo lo que se construye en la ciudad, lo que podemos hacer en los talleres que estamos enseñando, tenemos un mecenas, libertad de presupuesto, pocos controles regulatorios, equivale al 7% y un 93%, que básicamente se está rigiendo por otras lógicas que nosotros tendemos a ver con mucha crítica y resistencia, pero no con propuesta. ¿Cómo debería ser entonces la formación de los jóvenes arquitectos hoy? Porque la idea que uno tiene es la del taller, donde está el maestro, ¿no es cierto? Y tú has propuesto que hay que meterle más técnica, más, no sé si más oficio, más realidad. Mi idea de una escuela de arquitectura es más alemana, 80% técnica, 20%... Si tuviéramos que dividirlo mañosamente, porque nunca es así, siempre hay una mezcla entre intuición, creatividad y funcionalidad. Hoy día los talleres son 80-20 a favor de la creación, del proceso creativo.
piensa tú que para un alumno de taller está un semestre con un maestro, así casi renacentista o griego, que lo critica duramente, una relación de par. Y muchas veces el alumno sale y dice, me fue bien, no puedo entender bien por qué me fue bien, pero me fue bien. Mi proyecto le gustó al profesor. Tengo buena mano, ¿te fijas? Tengo talento. Pero el talento está repartido con gotas. Y no es razonable que alumnos que no tienen ese talento no puedan tener buenas notas porque son capaces de dar una solución creativa a la funcionalidad de la arquitectura también. Ahí tenemos un problema. Entonces debería ser, yendo a tu respuesta, una escuela más alemana, más técnica, con mucha enseñanza de funcionalidad, de presupuesto, de clima, de eficiencia hídrica, etc. ¿Qué arquitectos admiras tú de los arquitectos chilenos contemporáneos, digamos, que vayan en la línea que tú señalabas antes, no la metafísica ni la teórica? Bueno, Juan Sabaj, creo que un arquitecto que ha logrado, pese a que tiene una arquitectura ecléctica, responder muy bien a las necesidades de sus clientes, que finalmente son las necesidades que demanda el sector privado, y eso hay que hacerlo también, con creatividad y con innovación. Alejandro Aravena, sin duda, ha hecho un aporte sustantivo, y la gracia de él fue que tomó un área que siempre estaba olvidada, que no en la escuela se hacían talleres de vivienda social, pero logró poner a la vivienda social en un área de discusión equivalente a una vivienda privada en cuanto a su influencia, a la innovación, y creo que, bueno, ha sido un gran aporte Alejandro por eso. Tú estudiaste arquitectura en Valparaíso, y por lo tanto, hemos hablado de Santiago, tienes también una relación con la ciudad de Valparaíso, y me gustaría saber qué significó esa experiencia para ti, y qué significa Valparaíso para ti como ciudad. Mira, primero, yo entré a estudiar arquitectura, básicamente me gustaba dibujar. Y mi padre, con el rigor del inmigrante, me dijo, yo quería estudiar arte. Me dijo, tú no vas a estudiar arte, porque si estudias arte, lo más probable es que, con el rigor del inmigrante, te vas a morir de hambre. Entonces yo te exijo que si te gusta tanto dibujar, estudie arquitectura y después te dediques al arte. Que era una cosa que parece que se hacía mucho en esa época. Bueno, yo lo hice. Y la escuela de arquitectura, donde el dibujo era central en la metodología de enseñanza, era la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. Y por lo tanto yo estuve básicamente dibujando todo el tiempo. Era una maravilla. Y más encima dibujando en la ciudad. Y más encima con un método de enseñanza que tiene que ver con cómo tú a través del dibujo eres capaz de representar la realidad y luego a través del mismo dibujo transformarla con un proyecto. Entonces, para todos nosotros, Valparaíso siempre fue una ciudad laboratorio, una ciudad de experimentación, y por lo mismo la conocimos en profundidad y por lo mismo me duele tanto el estado en que está hoy día. Tú escribiste en una columna que salió en La Tercera, me parece que Valparaíso vive una de las peores crisis de su historia. Bueno, ha sido muy crítico del actual alcalde Jorge Chap, de su actual gestión, de que ha sido incapaz de revertir esa crisis, sino que al revés, la agravó severamente. ¿Cuál es tu diagnóstico urbanístico de Valparaíso hoy? Pero hoy día Valparaíso tiene tres problemas centrales. El primero tiene un problema, digámoslo, de base económica. Su base económica está muy dañada, porque el turismo se dañó fuertemente con el estallido, porque el comercio se ha dañado con el estallido y la proliferación del comercio ambulante, y el comercio sostiene buena parte del empleo, y también porque la construcción se ha paralizado porque las normativas que se han impuesto han sido demasiado radicales para congelar la ciudad. Entonces es una ciudad cuya base económica se ha ido declinando, por lo tanto que ha aumentado su pobreza. Y acá está la paradoja, Cristian, es una pobreza que se idealiza. Y lo hemos conversado muchas veces con Agustín Esquella. Es una pobreza que adquiere tintes románticos, poéticos, porque el ciudadano pobre en Valparaíso vive en los cerros, que son cerros que deslumbran a muchos intelectuales y a muchos artistas y a muchos santiaguinos. Por lo tanto, un segundo componente que es muy complejo es la idealización de la precariedad y la pobreza. Y tercero, ha tenido un problema de corrupción y de falta de liderazgos políticos históricos, que se pensaba que con Charp, que su activo era básicamente las manos limpias y que venía con una nueva postura, se iba a terminar, y sin embargo hemos visto que los escándalos de plata siguen. La Contraloría publicó informes muy duros al respecto,
y que la ciudad se ha agravado en su deterioro. Por lo tanto, yo diría que es muy complejo lo que está pasando porque toca a los actores, la base económica y también a una cultura de idealizar la pobreza, el vandalismo y de pensar de que Valparaíso es una ciudad donde tú básicamente puedes hacer lo que quieras. Es una ciudad como de la enajenación. No, está todo permitido. Está todo permitido. Tú puedes rayar, romper, vandalizar. Es muy terrible y el estallido fue muy duramente golpeado. ¿Y cuál es el posible futuro? Si a ti te dijeran, venga, asesora a la ciudad de Valparaíso, ¿cuál sería me interesa, porque yo tengo una relación especial con Valparaíso, por eso me interesa mucho esta pregunta. ¿Cuál es el camino de reconstrucción, digámoslo, o de renacimiento, o de nuevo nacimiento de Valparaíso? ¿Hacia dónde va? De tu mirada, tú que lo has recorrido bien y lo has estudiado, Iván. Yo diría que es clave partir de a poco, por partes, ¿cierto? Hay sectores que donde el deterioro está más acumulado, el plan, el almendral famoso. Hay sectores donde están los cascarones vacíos, hay que repoblar esos sectores. Es muy importante, yo diría, lograr lo que hicieron todas las ciudades en crisis, en Medellín, en Bilbao, que es lograr una comunión de actores, un cierto consenso respecto a lo que hay que hacer. No la polarización que lamentablemente ha generado el alcalde actual, que básicamente está peleado con todo el mundo. Entonces, lo que tú requieres es tener un liderazgo que convoque voluntades, que pueda convocar una inversión público-privada para recuperar los barrios. Hay cosas interesantes que están haciendo, por ejemplo, la apertura del Parque Barón, es la inversión más grande que se hace desde el año 2006, y creo que es una punta de lanza insuficiente. El Congreso, como no se Valparaíso, es un edificio, aparte de ser horrendo, y tener una historia... Es una antología del horror, para ser incluido en una antología del horror, ¿no? Sí, una antología, además como lo eligió, porque lo eligió Pinochet a dedo, esa es la historia, digamos, el mito, y está completamente... ¿Pero fue elegido por un comité de arquitectos? No, porque el comité eligió 3 finalistas, y el proyecto que despertaba más votos técnicos era un proyecto de Guillermo Julián, que trabajó con Le Corbusier, gran arquitecto, que hacía un edificio semejante a un barco, un proyecto muy superior al que se escogió. Y Pinochet le gustó este. Más allá de eso, el edificio Congreso no ha hecho ningún aporte desde que se construyó en el entorno, ni siquiera en el entorno, salvo un edificio de apartamento que se hizo al frente donde viven algunos diputados. El resto está igual, idéntico. Su reja sigue dejando fuera los parques que tiene al interior. Entonces creo que sin duda ha sido, bueno, es un dato ya que ha sido cero aporte. Hay quizá una buena noticia, tú me la comentarás, que salió, creo que hoy día o ayer en el diario, que dice que en el Mercurio, que urbanistas apoyan la idea del alcalde Sharp de unir la remodelada Plaza O'Higgins con los jardines del Congreso en Valparaíso. ¿Qué te parece esa me parece una buena idea, es una idea antigua, da lo mismo que el alcalde la promueva, me parece muy bien, porque se regresa un proyecto. Pero tú sabes que esa Plaza O'Higgins lleva 8 años haciendo su estacionamiento ahí. Y está tapiada. Valparaíso casi no tiene plaza. Victoria, el Parque Italia, tiene pocas plazas. No tiene borde costero de parque, no tiene ningún parque urbano. Entonces las plazas son los lugares donde los porteños se recrean con su familia. Y esta plaza lleva 7 años tapiada. Así que parece muy buena. Absurdo, ¿no? O sea, más que absurdo, una dejación. Dejación. Y al lado del Congreso. Yo una vez le pregunté a un parlamentario, ¿qué propuestas han hecho ustedes en concreto para poder recuperar el entorno? Porque si yo comparo el barrio cívico maravilloso donde está la Moneda, o el barrio del Palacio de los Tribunales, que tiene un proyecto magnífico de una plaza donde se cerraron el estacionamiento y se remodelaron todas las fachadas, y tú vas en la noche y hay un espectáculo. Bueno, ¿qué han hecho ustedes acá por su entorno? Nada. ¿Cómo evalúas tú a los legisladores en relación a generar proyectos interesantes, a preocuparse del urbanismo, de la ciudad, de la arquitectura, nuestra clase política que está en el Congreso? Cero aporte. Cero aporte. O sea, nuestra clase política, ni siquiera me quiero meter en los problemas que tiene hoy día de esta como embriaguez, de gobernar por decreto, y esta cosa del parlamentarismo de facto que se ha instalado. Ni siquiera me quiero meter en eso, porque lo encuentro muy bien relatada por la columna que hizo Carlos Peña hoy día sobre la neurosis de la política. Excelente columna. Excelente columna. Sí. Y se parece a una que hizo Daniel Matamala, que es más duro Matamala, porque dice que tiene una adicción, casi como al crack, que es una adicción al voto fácil, ¿cierto? Y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Bueno, en ese cualquier cosa nunca ha estado la ciudad presente. El presidente de la Comisión de Vivienda, el diputado Winter, y no ha presentado ningún proyecto de ley, salvo su diatriba y su sitting o sus marchas,
ningún proyecto de ley relevante que se haya aprobado para mejorar el acceso a la vivienda, la situación de la vivienda. No es tema, no es tema. Así de simple. ¿Tú crees que el derecho a la vivienda debiera estar consagrado en una nueva constitución o no serviría de nada? ¿Cuál es ¿qué ejemplo hay en el mundo de eso? Yo creo que está, en Brasil está consagrado, en Argentina también. ¿Y cómo es la realidad? No, la realidad es que tiene un déficit en Argentina solamente en el Gran Buenos Aires de más de 1 millón de villas miserias. Entonces, estando garantizado el derecho a la Constitución, creo que el riesgo de que esos derechos, que ya está pasando, se lleven toda la energía de la discusión hacia la constituyente, porque es súper seductor ser constituyente, estar en la constituyente. Entonces se vuelve a generar una cosa como muy Santiago Oriente céntrica, ¿cierto? De estas 5 o 6 comunas. Entonces se empieza a pensar el nuevo Chile, hay mucho ego ahí. Y el problema que yo le veo no es esa, la Constitución en sí mismo, me parece muy bien. Es que eso se va a demorar 3 años, 4 años, va a quedar consagrado el derecho a la vivienda y entre medio tenemos que construir 100.000 viviendas por año. ¿Qué vamos a hacer para construirlas y dónde? Creo que es una discusión que hay que abrir ahora. ¿Y qué habría que hacer? ¿Cuál sería el camino, digamos? ¿Qué ha pasado con la vivienda en estos últimos años? Lo que tengo entendido que se ha encarecido, disminuye el metraje en lo que vive, no sé si porque las familias son más chicas. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que ha pasado con la vivienda en estos últimos años? ¿Y cuál es las medidas que serían contundentes, proyectos de ley que habría que hacer? Han pasado 2 cosas muy complejas. Primero, que los precios de la vivienda han aumentado al doble que los salarios. Eso es brutal. Eso es brutal. Dato, Tomás Izquierdo, economista. Muestra las curvas, ¡pum! La vivienda se dispara el año 2009. ¿Cuál es la explicación de ese salto tan brutal? La explicación central es que Santiago se densificó y muchas ciudades se densificaron. Antes crecían en extensión y al densificarse, la oferta se concentra en sectores más pequeños, más caros además, porque la gente quiere vivir cerca de los servicios, cerca del metro, cerca de los edificios. Y al ocurrir eso, entonces, el valor de la vivienda sube mucho. Porque tú la haces en la periferia, el suelo es más barato, por lo tanto la vivienda es más barata. Pero como la demanda se volcó a los centros, se concentró en menos espacios, los precios subieron mucho. ¿Qué se hizo para contrarrestar esto? Se achicó el tamaño de la vivienda. Y se alargó el plazo en que la gente se demora en comprar, en poner su pie y en poder postular el crédito. O sea, lo que tenemos hoy día, en la práctica, es que una familia normal que gana 2 millones de pesos tiene que irse a vivir una vivienda nueva de 30 metros cuadrados o de 35 metros cuadrados, tiene que gastarse 7 u 8 años en juntar el pie y pagarla en 30 años. Y es probable que esa vivienda de 30 metros cuadrados, después del año 30, valga menos plata o haya crecido menos que los salarios porque está en un edificio mal emplazado, mal diseñado. Ese es el problema que tenemos hoy día central. ¿Pero qué faltó ahí? ¿No hubo reflexión política? ¿No hubo? ¿Qué pasó con los presidentes, los ministros de vivienda? ¿Qué pasó con la élite pensante del país, digamos, en temas de vivienda y urbanismo? Lo que pasa es que el fenómeno fue muy rápido. O sea, tú tenías una ciudad, para ponerte en términos simples, donde en el año 2000 el 70% de la gente prefería casas y el 30% departamentos. Entonces una ciudad que se expandía, que era una discusión. Hasta que un momento Transantiago quiebra eso, porque mete la congestión como un problema social gigantesco, y las clases medias se van en masa. Y eso ocurre muy rápido a los centros. Y entonces faltó capacidad de reacción, sin duda. Y yo te diría que también faltó capacidad de regulación. Lo que pasó en Estación Central, en menor medida en Independencia, en algunos sectores de Santiago, es falta de regulación. O sea, es que la autoridad simplemente no hizo su pega, que era poder planificar que esta densificación se diera de calidad. Hoy día estamos discutiendo eso, pero tenemos un problema. Tenemos que construir ahora, 100.000 viviendas. El déficit de Santiago son 250.000. Déficit acumulado, familias que vienen allegadas, que vienen en viviendas de mal estado. Tenemos que construir 100.000 viviendas ahora. Y nosotros hemos propuesto, de público conocimiento, que lo hagamos en los sitios que tiene el fisco abandonado. Ahí caben 50.000, como la Villa Frey, como la Villa Olímpica, como la población Lautaro. Tenemos que diseñar esas viviendas, tenemos que construirlas, pero tú puedes ver que eso no está en la agenda, lamentablemente. Porque la agenda hoy día está monopolizada por la embriaguez constituyente. Y eso es lo peligroso. No es que la embriaguez constituyente sea un tema, me parece muy bien, que lo constituyente, perdón, sino que se transforma en un placebo o una embriaguez. Porque es muy seductor para la élite estar ahí. De hecho, hemos visto personas que ya están asumiendo públicamente su rol de escribir el nuevo Chile. ¿Qué más tentador que escribir el nuevo Chile? Yo creo que está muy bien.
Lo único que estamos diciendo es que en paralelo tenemos que construir 100.000 viviendas, 50.000 de ellas en sitios fiscales, hacer parques. ¿Qué pasa si no se hace eso? Si no se hace eso, vamos a tener un problema, creo yo, no quiero ser fatalista, severo de hacinamiento. Los campamentos ya se duplicaron los campamentos cristianos, cosa que tampoco fue tema. Desde el año 2018 hasta el 2020, en Santiago se duplicaron. En Valparaíso aumentaron un 40%. En Quilpué un 100%. En San Antonio se multiplicaron por 15. Tú vas a San Antonio hoy día, a la parte alta del Cerro de la Virgen, y tienes favelas, como las de Río, que se generaron en 2 o 3 años. Entonces tenemos lo que va a pasar, van a ser 2 cosas. Los campamentos se van a aumentar de forma explosiva y vamos a tener bolsones de marginalidad como los tuvimos en los años 70 y vamos a tener un malestar social gigantesco porque la gente simplemente no va a poder comprar su casa propia, luego de trabajar duro, y no va a poder dejar eso como patrimonio de la familia. Y creo que eso es una bomba de tiempo, sin duda. ¿Por esa molestia con la embriaguez constituyente es que no fuiste a votar al plebiscito? Sí, por esa embriaguez. ¿Cómo sabías? ¿Te conté que no fui a votar? No, por ahí me la averigüé. Sí, no fui a votar. No. Te abstuviste, o sea, formas parte de esa abstención. Formo parte de la abstención, no porque crea que Chile no necesita una nueva constitución. O porque, a ver, te lo voy a decir en simple, Cristian. Creo que uno tiene que dedicarse a las cosas en que le tiene más competencia, ¿cierto? Creo que hay mucha gente hoy día preparada para reflexionar sobre la nueva constitución, para ser constituyente, para escribir el nuevo Chile, y creo que tenemos que tener en paralelo una agenda de realizaciones para que las personas que esperan soluciones ahora, no en 3 y 4 años, puedan tener esa respuesta. Y eso me motiva muchísimo más que la Constitución. En el lanzamiento de tu libro 7 cabezas, en el que vamos a entrar ahora, Crónica Urbana del Estallido Social, voy a leer esta cita, que es bien impresionante, que colocas en la portada del libro. La voy a mostrar ahí a la cámara que me está mirando. Y dices, el ruido ambiente era una mezcla de desahogo y alegría, pero también de enajenación y odio. Se escuchaba como un rugido urbano, más agudo que ese que se escuchaba todas las mañanas cuando la ciudad comenzaba a despertar. Antes de entrar en el texto, entiendo que en el lanzamiento participó la alcaldesa La Pintana, que estuvo acá también en persona, y entiendo que tú has trabajado pro bono, así entiendo, para la alcaldía de La Pintana, y me gustaría que compartieras esa experiencia, que me parece que puede ser interesante. Yo tengo con la alcaldesa de La Pintana una relación de muchos años y ella nos pidió ayudarla en el Castillo. El Castillo, probablemente comentó contigo, el barrio hoy día más violento de La Pintana y uno más violento de Chile. Junto a la población Santo Tomás tienen entre 12 a 15 asesinatos por año, por balazos, por narcotraficantes. Y hay un sitio Iriazo ahí, que está hace 30 años de Iriazo, que es un basurero, y ahí vamos a hacer un parque, que lo estamos trabajando ya con la empresa privada, se va a anunciar prontamente, no quiero quitarle el anuncio a la alcaldesa los detalles, y hemos estado trabajando en ese proyecto 3 o 4 años, y la idea de la alcaldesa es dar señales de esperanza. Es bien bonito eso, porque ella dice, mis vecinos están alejados, los únicos servicios que tenemos están en la calle Gabriela con Santa Rosa, muchos de ellos fueron destruidos en el 18 de octubre, tenemos las tasas de violencia y homicidio y de hacinamiento y de mortalidad COVID más alta, necesitamos darle señales de esperanza, sobre todo a los niños. Entonces este parque lo que busca, que está en el sector más violento y deteriorado, es concentrar ahí servicios, ampliar la comisaría, que está al lado donde hay 80 carabineros que la verdad es que hacen un trabajo con la comunidad bien impresionante, poder llevar servicios públicos, juegos de niños, canchas deportivas, y que sea un lugar donde los niños puedan ir, como hoy día ocurre con los colegios del sector, y de esa manera tener una luz que les abra algo parecido a lo que nosotros vemos en el Santiago moderno. Ese es el objetivo del proyecto. Tu libro, 7 cabezas, plantea desde el comienzo que tú quisiste entender el estallido social desde su origen urbano, es decir, sus factores territoriales que explican su propagación, más que hacer un análisis sociológico, político, de ciencia política. Y en ese sentido uno podría decir que una parte importante de este estallido tiene que ver con la ciudad que hemos hecho
Y te voy a hacer esa pregunta, que por qué este estallido que se dio en forma tan violenta y tan intensa en Santiago también se replicó en algunos lugares no tan violentos, pero en otras ciudades que no eran Santiago, también se dio ese estallido. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. A ver, primero, lo que nosotros vimos es que el estallido tuvo, esto igual que una detonación, un efecto en cadena. La propagación del estallido, vale decir, los lugares donde se propagó y se activaron fuertemente, tenían mucha relación con las zonas segregadas, con las zonas ocupadas que detectó CIPER en el año 2006, que eran zonas ocupadas o controladas por bandas, pandillas o narcos, vale decir, zonas donde no estaba el Estado presente, ¿ya? También en zonas que venían combatiendo con las policías hace 10 años. Combatiendo me refiero a que atacaban cuarteles, les tiraban bengalas, donde había fuegos artificiales organizados por narcos. O sea, era, la verdad, un sector donde el Estado no estaba presente. ¿Hace cuántos años desde cuándo que están ocurriendo estos hechos? Aparecían de repente en la Crónica Roja, en algunos artículos, a veces ni siquiera destacados como titulares. ¿Desde cuándo estábamos viendo estos hechos que tú estás señalando y por qué se invisibilizaron y parecieron no tener importancia para el Estado? Mira, los hechos de violencia territoriales parten con el problema de las barras, que es del año 90, mitad de los 90. Cuando las barras empiezan a tener vínculos con los políticos y los líderes de barras empiezan a tener un poder ya no solo en su territorio, sino que empiezan a tener recursos y esos recursos les permiten financiar piño y empieza a generarse un tema territorial. Entre el año 95 y el 2006 se masifica también el control de narcos, que antes estaba circunscrito a La Legua y a un par de sectores más, en 50 sectores que son los que detecta CIPER. Yo diría que el Transantiago, cuando quiebra Santiago, lo fractura, lo que hace básicamente es que aleja aún más a esos sectores, los aleja de la vista y el control del Estado, y además genera una cosa que es bien terrible, la segregación, y es que los problemas empiezan a resonar cada vez más despacio desde la ciudad moderna. Y se empieza a crear la indiferencia. La tesis del libro, una de las tesis, es que más que la desigualdad, lo que acelera el estallido es la indiferencia que ha habido respecto al Transantiago, a la destrucción de los liceos, a la violencia de las barras, en los estadios y afuera de los estadios, a las balas locas, al hecho de que tengamos escuelas y colegios que tengan operaciones DEICE para que los niños se puedan proteger de los balazos. Todos esos hechos que ocurrieron empezaron a importarnos cada vez menos. Y te agrego dos datos. Los turbazos que saqueaban supermercados. Eso están ocurriendo hace 10 años. Y los ataques a las comisarías por las pandillas y los barras también hace 9 o 8 años. Con bengalas, con fuego artificial y con disparos. Entonces nosotros nos fuimos aislando de esa realidad, ¿ya? Ahora, esto es una corresponsabilidad de gobiernos políticos de distintos signos políticos. Por supuesto. Izquierda y derecha, digamos. Por supuesto que sí. Llama la atención, sorprende esta ceguera o esta incapacidad de conectarse con problemas reales del territorio, que son incluso los votantes de sus propios representantes. Yo creo que eso tiene que ver con la abstención y además el rol preponderante que toman los alcaldes, porque los alcaldes, como la Claudia Pizarro, que ha estado en el territorio desde que era concejala, lidiando con este tema, que le han amenazado los narcos, como te comento acá, y que tiene que andar con escoltas por enfrentarlo. O sea, esa realidad que vive la Claudia Pizarro y que vive también de alguna manera otros alcaldes y concejales, no había permeado. Y una cosa terrible para mí fue cuando ocurre lo del alcalde de San Ramón, que era un secreto a voces. ¿Su probable vinculación con el narcotráfico? Su probable vinculación con el narcotráfico, que ya fue acreditada por la Contraloría, que detectó 52 personas vinculadas a actividades criminales como funcionarios del municipio, y sin embargo lo que tuviste como reacción del Partido Socialista, al cual él era militante, fue un desmarque suave. Y en el Consejo General de ese partido quedó gente vinculada al narco, y yo diría, bueno, eso es gravísimo. Y el hecho que ese alcalde esté hoy día con candidatos en la comuna del Bosque y candidatos en la comuna de La Pintana que están vinculados a narcotraficantes para armar un cartel en la zona sur y que eso no sea tema tampoco, también es preocupante. Te fijas, ahora si tú hablas con las policías, con los municipios, con los directores de colegios, te van a contar algo parecido a lo que yo te estoy contando. Pero ese tema no permea en esta agenda que hoy día se llama constituyente, pero que antes era la educación, antes era el lucro, no logra permear, y eso tiene que ver con la segregación de la ciudad, con su tamaño y con su lejanía física
y no mental, pero emocional respecto a lo que ocurre en el resto de la ciudad. Ahora, esta corrupción, me imagino que en los municipios, tú que has recorrido varios municipios, debe haber una corrupción bastante transversal. No creo que sea solo el Partido Socialista. No, para nada. Me imagino que esto es transversal. No, para nada. O sea, el caso de Viña del Mar con la UDI, Sí. De público conocimiento. O sea, ahí se perdieron 20.000 millones, hay la Contraloría. O sea, es un tema... ¿Cuánta corrupción hay en los municipios? Porque por un lado hay una visión crítica a los municipios. Se critica a los alcaldes que se han convertido en figuras de la farándula, que aparecen en los matinales, que son oportunistas, etcétera. Pero por otro lado está esta dimensión positiva que tú hablas del alcalde, el político que está más ligado al territorio, más ligado a la calle, a la necesidad de la gente, etcétera. ¿Cuál es tu evaluación de los alcaldes en general? Yo creo que hay de todo, como en todo. Hoy día están más idealizados los alcaldes, pero si tuviera que ser, así los comparamos con los parlamentarios, años luz. O sea, los alcaldes están con la gente, están desplegados en el territorio, no tienen susto de ir a los territorios, se pueden pasar por las ferias, y eso es muy importante hoy día. O sea, yo dificulto que un parlamentario, los que hemos visto hoy día sacándose selfie, pueda irse a una feria tranquilamente en la Florida, en Puente Alto o en la parte alta de Viña del Mar. Creo que no puede hacerlo. Por lo tanto, ese tema que se ha generado entre el Parlamento y los alcaldes es real. Sin perjuicio de eso, por cierto que tenemos alcaldes vinculados a malas prácticas y además tenemos una cosa que es bien compleja, que a través de las corporaciones municipales es donde los municipios se endeudan y generan bolsas de deudas gigantescas que terminan por reventar las finanzas, engrosan sus plantas de administración con operadores políticos a sueldo, eso se ha detectado en muchos municipios también. Entonces, claro, la política en general está golpeada, pero la diferencia es demasiado abismante entre los alcaldes y los parlamentarios. Tú dedicas un capítulo dentro del libro a lo que llamas la cofradía del Transantiago. O sea, primero lo que tú decías recién, el Transantiago, desde tu punto de vista, es como un elemento, un antecedente crucial, uno de los elementos cruciales históricamente para explicar la magnitud del estallido que tuvimos el 18 de octubre. Lo primero que sorprende es que cuando, yo me acuerdo perfectamente, lo veían los paraderos, escribí una columna sobre esto que se llamaba Los que esperan, en el Mercurio. Veía a la gente y decía, ¿por cómo tan pasiva la gente? ¿Cómo aguanta esta humillación tan brutal? ¿Cómo te explicas eso, que haya habido una población pasiva que de pronto, varios años después, digamos, está dispuesta a salir a la calle e incluso a hacer vista gorda a actos de violencia que acompañaron las movilizaciones legítimas y pacíficas? Ese tema que tú escribiste, me acuerdo perfecto de esa columna, que también se discutió afuera, a raíz de la pasividad de los chilenos respecto al desastre de Transantiago, creo que generó perplejidad, ¿cierto? La primera reacción fue perplejidad. Fue un shock, tal vez, ¿no? La gente no podía entender que hayan cambiado todo este sistema de un día para otro, que las micros no pasaran. Mucha frustración, pero además era una ciudadanía que estaba menos empoderada. Entonces creo que esa frustración se acumuló. Y por cierto que Transantiago no es el único factor. Yo lo pongo acá por una razón muy simple. Porque pese al dolor que generó y a que fracturó Santiago, al ser el fruto de un trabajo de una cofradía, y eso es importante en la cofradía, de una élite técnica, con vínculos en el Estado, en las universidades y en la consultoría, un grupo cerrado, fue imposible arreglarlo en 10 años. Eso es muy jodido, porque cualquier autoridad cambiaba los gobiernos y decía, bueno, esta cuestión hay que arreglarla, ha sido un desastre. Llámese a los que saben. Y traían a los creadores del Transantiago. Todos los ministros de transporte terminaban enamorados del Transantiago. Decían que era el mejor sistema de Latinoamérica. Y eso era porque sus asesores eran los creadores. ¿En qué falló fundamentalmente el Transantiago? Porque yo me imagino que había gente también competente dentro de los que diseñaron el plan. Era gente, como tú dices, que sabía, gente con experiencias, con doctorados en el tema de ingeniería de transporte. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo medular que falló? Dos cosas. Primero, que no eran usuarios. A ver, no es necesario que tú seas usuario de una vivienda social para poder diseñar una vivienda social, pero es necesario que al menos la conozcas. Que al menos conozcas la malla de recorrido. Lo que hizo la gente que diseñó el Transantiago fue básicamente asumir de que las micro amarillas tenían solo problemas y no tomó ninguno de sus beneficios. Y un gran beneficio que tenía era la capilaridad de la red. La capilaridad significaba que tú podías llegar a casi todos los puntos, que la gente tenía que caminar poco, que podía tomar en un recorrido desde su casa hasta el trabajo, sin hacer transbordo. Y Transantiago lo que hace es que reemplaza esa red por una red optimizada, que era más chica y que incluía transbordos.
O sea, básicamente reinventa el sistema de viaje de una ciudad completa. Eso es muy loco. Es una visión como abstracta que se impone sobre la realidad concreta, digamos, sobre el territorio y la vida. Es una utopía, hecha en un computador, en un laboratorio. De hecho, ellos decían que era la red optimizada porque los modelos de tráfico decían que eran las mejores rutas para usar. Y que esta utopía, creada en un sistema perfecto, se instala en un sistema complejo y se quiebra por todos lados. Y de hecho, si tú comparas hoy día la red de recorridos del Transantiago de hoy, es muy parecida a las micro amarillas. Si comparas los transbordos que se eliminaron, está cada vez más parecido a las micro amarillas, tomando las ventajas que tenía Transantiago, que tuvo el sistema de pago, que los choferes tuvieran sueldo y salario, pero lo que quizá hubiera habido que hacer era combinar las dos cosas. Pero estuvo esta refundación. Ahora, ¿no es un poco fuerte que nombres todo este grupo de expertos como la cofradía, sin decir quiénes son, digamos, dar sus nombres y apellidos? Porque me imagino que dentro de eso debe haber gente también competente o gente que tuvo una buena intención, que tal vez se equivocó. No sé, me imagino que debe haber un grupo heterogéneo o tienes una visión, o tú manejas una información. A ver, no, lo que te quiero decir es que para ellos fue muy traumático lo que ocurrió, porque ellos venían con este dogma de la reinvención del sistema de transporte hace mucho tiempo. Entonces, cuando finalmente se les da la oportunidad y esto fracasa, eso genera un trauma. Y en vez de asumirlo, se cierran. ¿Por qué te digo que se merece la crítica? Porque ellos tiraron abajo líneas de metro Transantiago. Yo hablé con Fernando Bustamante, que fue el director del metro, con el presidente Lago, y hablé con Óscar Guillermo Carretón, con Frey, y me contaron cómo estos tipos pararon las líneas de metro. No querían que hubiera metro, no querían que hubiera autopista. Se opusieron con su metodología para poder orientar todo hasta Transantiago. Entonces le hicieron mucho daño a la ciudad y a la gente. Esto no es una crítica personal, es una crítica a la filosofía que está detrás, que es una, digamos, utopía técnica que se impone sobre la gente, pero más allá de eso, porque eso podría ser aceptable, que en 10 años no es capaz de reconocer sus errores y sigue aferrada hasta que HUD lo corta, digamos, que es recién ahora. Bueno, esto mismo te ha llevado a tener debates, discusiones, te he visto muy activo en las redes sociales. La pregunta que te quiero hacer, ¿tiene sentido entrar a debatir en las redes sociales, poner energía ahí, una crítica que uno le hace a los políticos, que le hace a distintos estamentos de la sociedad? ¿Tiene sentido con las urgencias que tenemos y siendo las redes sociales un espacio bien reductivo y bien elitista también, dentro de este mismo mundo boutique, digamos? ¿Cuál es tu visión de las redes sociales? ¿Por qué participas tan activamente ahí? Las redes sociales influyen en los medios y en la agenda de los medios, en los editores. Ya. O sea, tienen pocos participantes, pero lo que ocurre en las redes sociales repercute en la agenda de medios que repercute en el resto de la sociedad. Eso es un hecho, ¿ya? Por lo tanto, ante la pregunta si hay que estar o no, yo creo que hay que estar. Lo que claramente no hay que hacer, y que yo lo hice en algún momento, es entrar en refriegas con troles, con personajes anónimos. Pero sí creo que hay ciertos puntos que hay que levantar en ese contexto y en todas las redes posibles respecto a las convicciones que uno cree y a las críticas que hay que hacer. Ahora, tienes que hacerlo sabiendo que te expones a como decía Humberto Eco, no citemos a Eco, pero como un chiquero, digamos, donde se expone lo peor de la persona y donde tú estás expuesto a que digan básicamente cualquier cosa de ti. Sí. Me gustaría que avanzáramos en esto del Transantiago porque es interesante lo que tú planteas en el libro, que la ministra HUD, que es a la que le estalla en la cara todo el tema por el alza del pasaje del metro, parecía ser más bien de las ministras escépticas frente a este grupo que tú llamas la cofradía. Eso lo llamas tú, no lo estoy llamando yo porque es fuerte. No, yo lo llamé así. Es fuerte nombrarlo así. No es como demonizarlo un poco, ¿ah? ¿O no? ¿No es demonizar un poco? El lenguaje es importante. No. A ver, te voy a dar un dato. La cofradía, para que veamos la parte ruda, la cofradía se encargó de que el Estado de Chile te obligara a ti a comprar un software cada vez que hacía un estudio que tenía que ver con tráfico, que lo vendía un integrante de la cofradía. Y fue tanto así que la Fiscalía Nacional Económica acusó un cartel de consultores que formaba la cofradía que se llevaban buena parte de los estudios. O sea, tan inocente, estoy dando dos antecedentes que son absolutamente concretos y reales, más allá del tema Transantiago. Y eso se ha ido desarmando, pero sigue todavía vigente. Ahora, para mí el problema central es que no permitieron que el Estado arreglara el problema.
Porque tú tienes tu creación, la vas a defender siempre. Hasta el día de hoy la defienden. ¿Ya? Dicen que en realidad no es un mal plan, lo implementaron mal, es que hicieron el metro, o es que hicieron la autopista, es que Santiago es una mal ciudad. Al final empiezan a encontrar, siempre hay una excusa nueva por la cual Santiago, después de 10 años, de 13 años y casi 10.000 millones de dólares de gasto, está recién empezando a cuadrarse. Eso es inaceptable, creo yo. Bueno, volvamos a la ministra Hood. ¿Qué pasó con la ministra Hood que en el momento en que le estalla el tema del metro, tenía que tomar decisiones, estaba el tema del Transantiago? ¿Qué es lo que ocurrió? No, yo creo que el metro es la niña bonita del transporte. Y al metro se le cargan todos los costos. Es como la antítesis del Transantiago. Funciona bien, la gente lo valora, sube su demanda. Entonces, cada vez que había que subir la tarifa en el Transantiago, en las micros, había una excusa para no hacerlo. Y en el metro no. Entonces yo creo que se confiaron en la buena imagen del metro. Y como digo en el libro, omitieron 2 detalles que eran importantes. Y uno es que las evasiones venían hace rato ensayándose en los liceos. O sea, la evasión en Quinta Normal, en Cumming, ya venían hace rato. Lo que ocurrió el 14 al 17 es que se extendieron en 60 estaciones. Se estabilizó el sistema completo. Y eso nunca lo pudieron prever. Incluso cuando la ministra dice que va a bajar la tarifa de los 30, su reacción va cambiando. Dice que el alza se mantiene, las evasiones se dan el día 14 en 5 estaciones, se controlan con mucha violencia, al otro día pasan a 10 estaciones, ahí el gobierno retrocede, después pasan a 17, y ya el día 4 las evasiones tenían más de 50, o sea, estaba fuera de control la situación. Ahí no había nada que pudiera hacer para evitar lo que ocurrió. ¿Cómo evalúas la gestión de la ministra Hood como ministra? Yo creo que después de la evasión quedó anulada. Yo creo que la reforma necesaria que había que hacer al sistema de buses ha quedado opacada. Creo que Transantiago sigue con problemas que supone que se tenían que arreglar con la nueva licitación. Creo que quedó muy golpeada y yo la veo un poco ausente del debate relevante que tenemos que modernizar nuestro sistema de transporte. Tú planteas que una opción era desmantelar el Transantiago y prácticamente volver a esta competencia, a meter más competencia dentro del sistema de transporte urbano. ¿Es posible, es viable eso? Eso es lo que estaba ocurriendo. O sea, eso es lo que estaba ocurriendo. El ministro Errázuriz y la misma ministra Tapia, Piñera 1 y Bachelet 2, lo que hicieron fue ir metiendo más competencias, porque esto además tenía una locura, sin entrar en el detalle, y era que había operadores que tenían garantizadas las calles y los territorios. Entonces, si ellos se portaban, o sea, no daban un buen servicio, daba lo mismo. No tenían competencia. Eso se cambió. Pero ¿sabes el problema? Hubo que pagarle para eso, compensaciones. Y el problema que tenemos hoy día es que están los mismos operadores malos y ninguno puede quebrar, porque cada uno maneja un 20% de la flota. Entonces, básicamente, hace lo que quieren. ¿Son 5 operadores? 5 grupos. Si cae uno, si quiebra, deja un 20% de la flota de Santiago inoperante. Entonces, si se requiere más, pagarle más, se les paga más, aunque el servicio sea malo. Y eso es un hecho. Es una captura de los operadores de Transantiago. Vamos a la metáfora del monstruo. Tú describes el estallido social como un monstruo de 7 cabezas. Primero, ¿cómo te viene esta imagen del monstruo? ¿De dónde te viene? Esta especie de dragón o de alien urbano, por llamarlo así. Fue más que un alien. Mira, lo que pasa es que yo el 18 estaba viendo la imagen de la televisión de las estaciones ardiendo y dije acá, esto va a cambiar mi generación. O sea, esto es demasiado grande. No hay ninguna ciudad equivalente a Santiago donde se esté produciendo este tema. Teníamos en ese momento 5 estaciones en fuego y como 30 puntos prendidos. Entonces el día 19 yo salgo a caminar y camino por 4 meses, que es Libro. Y ese día 19 en Vicuña Maquena, cuando voy llegando al Hospital Sotero del Río, primero en Trinidad veo gente saltando arriba del viaducto y pegándole a la estación de metro, golpeándola, y abajo gente celebrando, y vecinos protestando, y al lado gente saqueando. Y ese rugido que tú leíste es lo que yo voy escuchando a medida que avanzo por Vicuña Maquena hacia Sotero del Río y la violencia empieza a aumentar. Y era un rugido. Eran imágenes de irrealidad. De irrealidad en el sentido de que tú sentías que estaba una pesadilla cuando ves que están destruyendo el metro, que es como la palanca de integración, que están saqueando a la luz del día
y con completa impunidad locales chicos que le prenden fuego a una estación de servicio, al lado de la estación Trinidad. Y yo sentí en ese momento, aparte de ver esta cosa como algo irreal, sentí que la masa que estaba ahí era una cuestión que no se podía explicar solamente. O sea, tenía una componente metafísico, no sé cómo decirlo. Sentí una fuerza y una energía en la gente que estaba destruyendo la ciudad que luego de un almuerzo asimilé a un monstruo. Eso fue lo que sentí. Ahora, tú hablas aquí de una mezcla, que eso es de desahogo y alegría, porque había una Sí. parte carnavalesca, Sí, claro. había una parte festiva, hubo una Claro. parte pacífica, pero al mismo tiempo, en lo que tú viste que la gente apoyaba esta violencia, le daba la espalda, la obviaba, la colocaba como un elemento necesario, la justificaba. ¿Cuál fue la relación de la población real, del Chile real, del santiaguino real? No hablemos de la élite, ya sabemos la crítica que tú le haces, digamos, a la élite política. ¿Qué pasó ahí? Dos cosas vi. Primero, que cuando, y eso lo vi los primeros días, que en las protestas estaban las familias, los jóvenes y los violentos en el mismo lugar. No estaban conectados, pero convivían. Entonces los violentos estaban peleando con las policías, estaban prendiendo barricadas, estaban saqueando, y los vecinos pacíficos estaban festejando, etc. Eso fue cambiando con el tiempo, y al mes 2 o 3 yo diría que ya había cada vez menos vecinos. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando yo hablaba con los vecinos, por ejemplo, hablé con varios en San Pablo, en Cardenal Caro, en Conchalí, y les decía, ¿qué les parece esto? Bueno, yo decía, me parece espantoso. Pero pensamos que después de esto va a venir algo mejor. Pensamos que esto que pasó, que es tan terrible, va a ser que atinen los políticos y se den cuenta de todos los problemas que tenemos nosotros. O sea, yo vi en gente normal, pacífica, una condena, pero también una esperanza. Es muy fuerte eso. ¿Y por qué ocurre este estallido en Santiago, que es una ciudad que tú dijiste al comienzo que ha tenido desarrollo, progreso en comparación a otras ciudades latinoamericanas, no basta Buenos Aires? Y no ocurre en Buenos Aires, no ocurrió en otras ciudades que uno podría decir, hay más elementos para que se manifieste este estallido, este monstruo. ¿Hay más violencia soterrada en la sociedad chilena? ¿Nuestra sociedad es violenta? ¿Hay una raíz sociológica, antropológica de la violencia? ¿Por qué? Mira, esto ya nos metemos en un área que no es exactamente mi ámbito, pero lo que he leído yo de las protestas de París, 2005, con Sarkozy, de los disturbios de Los Ángeles, año 92, que fueron muy violentos, a raíz de Rodney King, y los de ahora también, es que estos disturbios tienden a ocurrir en países que alcanzan ciertos niveles de desarrollo, ¿ya? Ahora hemos visto en Lima disturbios importantes a raíz de la renuncia del presidente de facto, y también los vimos en Buenos Aires con Macri, ojo. 130 toneladas de piedras tiraron los piqueteros a Macri. Lo que acá fue distinto fue la destrucción, el incendio, el ataque a infraestructuras públicas y a privadas en una magnitud que es inédita en cualquier otra ciudad del mundo. Esa magnitud explica que algunas personas hayan elaborado o incluso justificado o explicado esto como que aquí había un plan maestro detrás, que había una parte espontánea, pero había un plan maestro. Hay varias personas que lo plantean así. Le he escuchado leer a un ex comunista como Sergio Muñoz, un distinguido opinólogo del país, y a otros, ¿no? Incluso escuchamos a un guerrillero que vino a dar una charla, un guerrillero salvadoreño, me parece que salvadoreño, que dice que aquí hubo una estrategia guerrillera, que esto no pudo haber sido espontáneo. Pero tú en este libro descartas esa hipótesis de un plan preparado desde afuera, desde Venezuela o desde Cuba, o desde un lugar central, digamos. O sea, nosotros no somos expertos en inteligencia, ni menos en temas policiales, pero lo que nosotros vimos, porque nos concentramos en las estaciones destruidas, fueron 10 estaciones completamente destruidas y 18 atacadas. Y en las completamente destruidas hablamos con los vecinos, hablamos con policía, y fuimos identificando, salvo 3, que los vecinos te decían, no, si estos fueron los de la San Luis, no, si acá vinieron los de Santa Luisa, rayaban, fuimos los de Santa Luisa, no, si acá vinieron a robarse las armas de los guardias del metro, y por eso quemaron la estación. O sea, los vecinos reconocieron a sus vecinos malos haciendo destrozos en la estación. En San Pablo, por ejemplo, que fue la que más me sorprendió, había un señor que tenía una carnicería que identificó a los tipos que quemaron la estación. Se me conoce, son los que viven allá, se juntan todos los fines de semana a dejar la crema acá en Neptuno con San Pablo. Entonces eso nos hizo a nosotros concluir, primero, que no había, a nivel de los ataques de metro, salvo en 3 casos, una organización. Y lo segundo era que los ataques a los supermercados, la atomización de los daños, que la mapeamos,
Yo andaba con un mapa de ruta que está en el libro, punto a punto. Eran más de 350 puntos. Era imposible coordinar ataques tan distintos que además tenían lógicas distintas: saqueo a peluquerías, saqueo a supermercados, saqueo a farmacias, destrucción de iglesias. Era una cosa completamente atomizada y con lógicas distintas, lo que explica el título del libro, que no hay una cabeza. ¿Y cuál es la cabeza más importante del monstruo? ¿O todas tienen la misma importancia? No, es que son roles distintos lo que vimos nosotros. Por ejemplo, la violencia en la fuerza contra la policía, las barras bravas, que creo que fueron fundamentales, digamos, para la batalla en la policía, para armar la primera línea, no solo en la zona de Baquedano, que otro tema, Cristian, que se tiende a distorsionar por esta ciudad invisible. Hubo 10 zonas Baquedano, en otros puntos de Santiago, en Valparaíso también. Nunca se habló de ellas. La experiencia de choque que tenían ellos, las peleas y también los narcos para atacar las comisarías, fueron, yo creo, muy importantes. Y otra cabeza que tuvo un rol clave, que es el detonador, fueron los estudiantes. El ACES, los secundarios. Los secundarios, no sé si organizaban el ACE, pero las evasiones del 14, del 15 y del 16 se movieron matemáticamente, con coordinación evidente, para bypassear las policías y en estaciones que estaban cerca de los liceos. Aquí se ha hablado de una cultura urbana a la barra brava. Incluso algunos han dicho que en una sociedad donde se pierde el tejido comunitario, donde se desploma la iglesia, donde, bueno, barrios devastados, donde no hay espacios comunes, donde no hay una identidad, donde no hay... Las barras bravas vienen a suplir un poco esa ausencia de comunidad y elogian o justifican estas barras bravas. ¿Cómo ves tú esa interpretación? Yo leí varias tesis pasando el libro que caen en eso, tesis de sociólogo de la Universidad de Chile, no recuerdo los autores, leí por lo menos 3, donde hablaban 2 cosas interesantes. Primero, el rol social de la barra brava, muy idealizado, como de darle refugio y sentido de pertenencia a los jóvenes que vienen de hogares destruidos. Pero hay que decir que ese sentido de pertenencia tiene mucho que ver con la violencia. ¿Ya? Y 2, muy interesante también los vínculos de descolgado, por ejemplo, la Huachunate, que era una milicia vinculada a Lautaro, o vinculaciones de ex grupos de izquierda, también de derecha, la Garra Blanca, violentos que se pasan a las barras. Entonces transmiten toda su logística. Pero claro, hay mucha literatura que habla de las barras como dándole un sentido de pertenencia a los jóvenes marginales. Y creo que hay un punto ahí en el sentido que la primera línea es, ante todo, en muchos casos, la opción que tienen estos jóvenes de tener un momento de gloria que nunca han tenido. Y por eso es tan, para mí, demoledor e injusto los que usan a la barra brava, los que usan a la primera línea. Esa es la otra cabeza del monstruo. Sí. ¿Cuál es esa cabeza? La cabeza más política. La cabeza política y la intelectual. Son 2 cabezas distintas. Están los políticos del estallido, están los poetas y los enamorados del estallido, que se inventan un estallido propio, un estallido con códigos. Mira, no, el estallido nunca saquea negocios de barrio, saquea solamente transnacionales. Nunca va a atacar a la Violeta Parra, fueron los carabineros, no fuimos nosotros. Esos códigos nunca existieron. O sea, aquí hubo destrucción, no con sesgo ideológico. No, se nada. destruyó todo nomás. Todo. Yo vi en Neptuno con San Pablo la destrucción y vandalización de un memorial detenido desaparecido. Se robaron las placas de los fallecidos. Y los mismos tipos que quemaron la estación. Y así como vi, ¿cierto?, que después quemaron iglesias, saquearon locales de barrio en Puente Alto. O sea, acá no había en ningún caso códigos que respetar. Nada de eso había. Había una violencia desatada que tenía muchas lógicas distintas. Y hubo gente que se fue a sacar fotos con la primera línea, fueron a jugar a la guerra con la primera línea, y después cuando quedaron votados pidiendo moneda no los fueron a ayudar. Lo usaron. Y me parece que eso es casi tan condenable o más condenable que los actos de violencia que estos muchachos, muchos de ellos, hicieron. El caso Mauricio Frede, que muere en la calle Irene Morales con la Alameda, en la esquina donde estaba este pozo, era un muchacho de La Pintana, que a los 14 años se fue y nunca tuvo destino, y encontró la gloria ahí. Pero los tipos que lo levantaron a categoría de héroe nunca han hecho nada por el barrio donde vive, ni por la gente que vive con ellos. O sea, hubo una utilización bastante vergonzosa del cierto mundo cultural y político de la primera línea. Tú eres muy crítico con el mundo de la cultura, eso
me llama la atención, digamos, o sea, me parece potente la crítica que tú haces en varios momentos. Dices, el mundo de la cultura y las artes se hizo presente a través de diversos representantes que respaldaron las marcas del vandalismo como se tratara una refundación de la historia. A ver, ¿por qué esa molestia tan grande específicamente con el mundo de la cultura, que le dedicas varias páginas en el libro? Porque el mundo de la cultura lo que hizo, hablemos del mundo de la cultura, no de toda la cultura, ¿ya? Sí. Pero lo que hizo fue darle una épica al estallido e inventarle, en muchos casos, acciones que eran absolutamente delictuales, violentas, como quemar el Museo de Parra, o quemar iglesias, o quemar la casona patrimonial donde está la universidad, o atacar el monumento a los mártires carabineros una y otra vez. Porque tú puedes entender que se ataque a los carabineros con mucha fuerza, pero ir a buscar para destruir el monumento donde están los mártires, y eso no tiene ningún trasfondo épico más que la yuta y la guerra que se da entre barras y policía. Y hubo artistas que le dieron un trasfondo épico a esa violencia. Y de ahí viene un contenido épico, ¿ya? Y creo que eso es complejo. Porque tú lo que hiciste en la práctica fue tomar una violencia que tenía orígenes y lógicas distintas y darle un paraguas, ¿cierto?, casi de gloria y de honor. Y los artistas tuvieron mucha culpa en eso, mucha responsabilidad en eso, ¿ya? No todos, por cierto, ¿ya? Y con esto estoy dejando fuera a los artistas que hicieron los grafitis, y esa parte me pareció a mí, al menos la parte más interesante. Estoy hablando de aquellos que, poemas, declaraciones, el Colegio de Arquitectos, donde yo soy parte, salvo el Comité de Patrimonio que condenó la quema de iglesias, en el resto dijeron que esta era la violencia del modelo neoliberal, y nunca criticaron la destrucción de barrios, de parques, de decenas de monumentos nacionales e históricos. Fue increíble, una locura. El Colegio de Arquitectos, ¿cómo se explica que el Colegio de Arquitectos, donde están tus colegas, digamos, no hayan tenido la claridad para condenar esa destrucción? Yo creo que porque de alguna manera tenían una agenda política, la directiva entonces, no toda, porque como te insisto, el Consejo de Patrimonio, el Comité de Patrimonio condenó esto como minoría, pero la directiva no lo hizo. Y cuando yo reclamé por esto, me dijeron que en realidad la violencia estructural del modelo hacía que uno condenara, pero también explicara ciertas cosas. Pero de ahí nunca más condenaron ataque a los edificios. Creo que ellos tenían una agenda política, igual que muchos vieron que esto era una oportunidad para organizar una revuelta e imponer un nuevo modelo, no tengo idea. Estaban emborrachados con el estallido. Ahora, de alguna manera en tu libro tú también explicas la revuelta. O sea, al leer uno la historia de la ciudad invisibilizada, uno llega a entender una parte de esa violencia, no justificarla, sí, por supuesto, digamos. ¿Ah? Por supuesto que sí. ¿Ah? Pero ¿cuál es el punto cuando tú entiendes esa violencia? Es que esa violencia nunca estuvo presente en el discurso, porque como hubo una sola cero, que fue la zona cero de Baquedano, completamente idealizada con este nombre de la dignidad, y no se habló nada de la esquina de Santa Rosa con Gabriela, no se habló nada de San Pablo con Neptuno, no se habló nada del centro Maipú, del centro Quilicura, del centro Puente Alto, donde se destruyeron plazas, se destruyeron locales, se dejó a gente sin empleo. No se habló nada de eso. Entonces, la ciudad invisible, que sufrió más que nadie el estallido, porque se quedó sin metro, porque ahí se produjo este problema, además después le toca el COVID y sigue estando invisibilizada, ¿te fijas? Por esta épica que se genera en torno al Plaza Baquedano, que es muy artificial en muchos casos. Hay 7 cabezas. Hemos hablado de las periferias segregadas, hemos hablado, del sector político. Hay una cita acá en que tú hablas del Partido Comunista y del Frente Amplio y dices que esta cuarta cabeza, te estás refiriendo al Frente Amplio y al Partido Comunista, nunca tuvo contemplación con nadie ni nada, salvo con la ciudad moderna donde viven y estudian. Ahí el monstruo solo asomó sus manos en un par de disturbios y en caravanas de ciclistas que se pasaron un poco de rosca con su superioridad moral. Pero no fue mucho más que eso. Incluso afirmas que usaron el músculo para empujar sus agendas. ¿Qué importancia tuvo esa... O sea, Cristian, ¿a ti te parece lógico y justo que con toda la reivindicación social que tiene el estallido no le haya pasado nada al Barrio Alto? Nada. Ni una estación del Barrio Alto se destruyó. Ningún edificio se quemó. Barrio Alto me refiero a Providencia, incluíamos Providencia de Seminario al Oriente. Cero. Yo escribo un estallido que yo venía desde La Granja, de Conchalí, llegaba a mi casa en Las Condes
y era una normalidad enfermiza. La gente pasando perros, discutiendo del asunto. Era la segregación, que se supone estaba siendo puesta en cuestión por el estallido. Pero que era al mismo tiempo víctima. Pero que era al mismo tiempo víctima, porque ahí es donde se produjeron todas las cosas. La gente que se quedó sin metro con esta evasión masiva, que parte como esta alegoría a la desobediencia civil, pero que termina dejando a 2 millones de personas sin metro. La gente que perdió su empleo, perdió sus locales de toda su vida. Cristian, 12.000 vecinos de la población San Borja, el barrio Las Tarras y el Parque Forestal fueron amenazados por un año. Les destruyeron sus espacios públicos, les gritaban de noche, los amenazaban. ¿Quién defendió a esos ciudadanos? Es verdad, hay algunos que planteaban que en estas protestas, esta protesta insurreccional, no sé cómo, este estallido, se respetaban ciertas cosas, por ejemplo, los pequeños negocios, los pequeños pymes. Según tu mirada, ¿cómo lo viste? Completamente falso. Se respetaban en Providencia. Sí, en Providencia uno veía que las farmacias estaban vandalizadas y no la librería. Porque ahí, claro, era un estallido buena onda. De hecho, me acuerdo que en un momento subió la violencia dura a Providencia y algunos editorialistas empezaron a cambiar su discurso. Se asustaron. Empezaron a decir, oye, ojo con la violencia que parece que no es la partera de la historia, sino que se está saliendo de madre. Después se contuvo de la base Italia para abajo y seguimos idealizándola. Eso es real. Pero yo tengo casos, o sea, fotos de locales pyme, farmacias familiares, peluquerías familiares quemadas, arrasadas, en la Galería de los Músicos, en el Crown Plaza, pyme, arrasada, locales que la gente que quedó sin empleo en el Pollísimo, en la Fuente Alemana, en la Senda Gaucha, los mozos que perdieron su pega. No. ¿Cómo se explica que esta violencia tan devastadora en la ciudad y en la vida de las personas, uno podría haber pensado que iba a provocar una oleada, por ejemplo, del voto rechazo en el plebiscito? Porque era una manera de manifestar este horror. ¿Por qué? ¿Cómo cuesta como conciliar? Mira, ¿qué es lo que pasa con la gente? Porque la gente parece que aceptó, o una parte importante aceptó esta violencia. La gente con que yo conversé, fuera del Santiago moderno, el Santiago invisible, lo que te digo, decían, era muy duro. Decían, bueno, esto es una gran embarrada. Estos carajos, porque además los tenían identificados, nos rompieron el metro. Pero nosotros pensamos que después de esto sí van a atinar, que esto va a remecer las conciencias, que va a hacer que se fijen en nosotros. ¿Y no ocurrió de alguna manera eso? Si no hubiera ocurrido esto, las élites no estarían hoy día pensando lo que... Es que ahí está la paradoja, Cristian. En marzo llega el COVID. ¿Dónde ataca más fuerte el COVID? ¿Dónde se ensaña el COVID? ¿Dónde la mortalidad aumenta y se dispara? En las mismas comunas que fueron afectadas por el estallido violento de la ciudad invisible. En las mismas. En La Granja, en San Ramón, en La Pintana, en los sectores segregados de Puente Alto, de San Bernardo, de Quilicura. Los mismos sectores. Le dijimos ya, termina el COVID, pero ahora sí que viene la esperanza. ¿Cuál es? El proceso constituyente. Que tú lo llamas placebo. Placebo político. Que tiene algo de placebo porque, digamos, como es, o sea, el ego se dispara cuando tiene la posibilidad de escribir el nuevo Chile. Yo conozco mucha gente que quiere ser constituyente. Yo creo que hay una lista constituyente ya que da varias vueltas no sé cómo lo van a escoger. Pero no veo tal lista en el despliegue que la gente está esperando para resolver su problema de hacinamiento, para que los sitios de Iriazo se transformen en lugares seguros, para duplicar la cantidad de luminarias como lo queremos hacer con la alcaldesa. Esa agenda no está. Entonces, cuando tú planteas eso, es bien curioso porque te dicen, bueno, es que no estás preocupado de los grandes cambios. Hablemos del narco. En comparación con el resto de América Latina, uno piensa en ciudades como Sao Paulo, donde el narco logró paralizar una ciudad completa, una vez desde la cárcel dirigieron esa famosa paralización. Yo llegué a Sao Paulo justo el día después de que había ocurrido eso. Era impresionante ver al Estado casi de rodillas frente al narco en Sao Paulo. ¿Estamos a esos niveles en relación a Latinoamérica? ¿Cuál es la situación real? ¿O son muchas pandillas, muchos grupos parciales pero no coordinados entre sí? ¿En qué etapa estamos? Porque del deterioro de cuando ya el narcotráfico entra en un país, mira lo que pasó en Colombia, por lo menos la gente ha visto la serie de Netflix de Pablo Escobar para darse cuenta de lo que ocurre en una sociedad cuando entra el narcotráfico. ¿Cuál es la situación real de Chile hoy? Mira, nosotros investigamos harto ese tema para poder hacer las comparaciones y lo que descubrimos fueron dos cosas. Primero, que afortunadamente nosotros no tenemos la proximidad con el mercado de Estados Unidos, que es lo que destruyó México y Colombia. ¿Ya?
nuestros narcos son relativamente atomizados, salvo excepciones como la chimba y la legua, que abastecen a los territorios donde viven, ¿ya? O sea, generalmente sus consumidores viven en las mismas poblaciones, ¿ya? Salvo excepciones, como te digo. Hemos visto también, porque conocemos muchos territorios, que ya ha habido lavado de dinero a través de fuentes de soda, a través de iglesias. ¿Sí? Sí, de iglesias. ¿Lavado de dinero a través de iglesias católicas? No, evangélicas. Ya. Que se instala ahí un pastor en una población y te dicen, mira, ese pastor en el fondo, bueno, el local no es de él y lo usa. Sí, sí. Qué sí. grave. Pero están atomizados. Ya. Entonces no hay una organización. En Brasil hay organizaciones criminales como el Comando Vermelho, el Comando Rojo, el Comando Vermelho, que es el más importante, que articula una fuerza casi militar. Igual que en las favelas de Río, donde tú no llegas a acuerdo con el gobierno y bajas a 3.000 favelados armados a amenazar en las playas. Eso no estamos nosotros en esa categoría. Lo más parecido que vimos nosotros son los problemas de banda que tienen ciudades como Los Ángeles, en California, o como tuvo Nueva York en los 70, que son grupos más bien gangs, se llaman ellos, que tienen vínculos con el narcotráfico, pero más de bandillaje y más local. ¿Qué política urbana puede hacer freno, es la más eficaz para hacer freno al avance del narcotráfico y al control del territorio suplantando al Estado? Primero, el estado de vuelta, básico. ¿Y cómo el estado de vuelta? A través de servicios, CEFAM, consultorio, que se han estado poniendo, escuela, y comisarías más seguras. Fíjate que una cosa que llama la atención, cuando tú vas a ver las comisarías más atacadas, se protegían con chorguán en los carabineros. Son comisarías muy precarias. Uno se imaginaría que están, no, muy precarias. Entonces, la presencia del Estado está debilitada en esos sectores por los equipamientos, primero. Segundo, devolverle los espacios públicos a las personas. Y eso implica que todos los sitios de Riazo, todas las plazas que están abandonadas puedan tener actividad deportiva, puedan tener actividad, digamos, iluminación, Cristian. Nosotros nos dimos cuenta, comparando varias comunas, La Granja, La Pintana, San Ramón, que las densidades de luminarias son casi 3 veces menores que las que hay en sectores que tienen buena iluminación. Eso es una gran diferencia. Si tú triplicaras la cantidad de luminarias, podría ser una diferencia. Y lo tercero es temas policiales que nosotros no manejamos, pero que sin duda que se requieren para poder hacerle frente a estos grupos que son muy violentos. Son esas 3 patas: social, entorno y policial. Las clases medias, no hablamos de ellas, es la quinta cabeza, porque sí, hay algunos en su análisis que dicen que son esas clases medias que se sintieron precarias, que habían logrado salir de la línea de la pobreza, que de pronto miran hacia atrás, ven la pensión que van a tener, y ellas son un actor importantísimo en esta revuelta. ¿Cuál es tu mirada a eso? Estoy de acuerdo con eso. Creo que fueron, como te decía, en los primeros 2 meses uno se encontraba con clases medias, personas mayores, jóvenes, en las esquinas protestando, con mucha, digamos, cacerola, tocando autos. Había muchísima gente desplegada, no solo en la Plaza Baqueano, y era gente pacífica, que convivía con los violentos. Eso fue muy raro para mí verlo, porque no había roce, pero había como una convivencia. Con el tiempo, la gente más pacífica, que era la gran masa, se fue retirando, y fue con los que después nosotros hablamos, y ellos tenían la esperanza que esto sirviera para algo. Todavía tienen la esperanza que esto ha servido para algo, COVID también. Luego hablaste de la cabeza vanidosa. Me gustaría que te refirieras. ¿Qué es la cabeza vanidosa de este monstruo? Son las personas que se enamoraron del estallido, los artistas, los poetas, no todos, por cierto. No castigues tanto a los poetas, por favor. No todos. No. La poesía es un yo vi artistas sí, sacándose fotos con las primeras líneas y las subían después a sus redes. Entonces uno dice, bueno, está bien, ya supongamos que el artista piensa que de verdad ellos son unos luchadores sociales y están ahí para defender a la gente de la policía. Bueno, ¿qué hace el resto del año? Como los parlamentarios del Frente Amplio, que defendían a los muchachos. ¿Qué hacen el resto del año los parlamentarios del Frente Amplio? ¿Qué proyectos de ley han hecho para que la segregación deje de ser un tema, para que la vivienda pueda normalizarse, para que el control policial sea mejor, salvo pedir que se refunde toda la policía? Poco o nada. Entonces eso le llama la cabeza vanidosa, que usó a la primera línea y a la violencia para empujar su agenda y para hacérselos cool directamente. Hay una séptima cabeza que es los que no conocemos. A ver, ahí podría estar el componente anarquista. Uno sentía en algunos lugares, recorriendo, los que hemos caminado por las calles, no que nos hemos atrincherado desde arriba a mirar, porque yo he caminado como tú, Valparaíso, me tocó ver la destrucción, me tocó verlo en el centro, estuve cerca de ahí. La profusión de consignas anarquistas o de sesgo anarquista, como que el lenguaje anarquista se había apoderado
del lenguaje, la estética incluso, no totalmente, pero ¿ese componente anarquista es marginal o es un acelerante importante en este estallido? Mira, nosotros la séptima cabeza no lo podemos porque hicimos una investigación policial. Sí hablamos con muchos policías y carabineros y ahí lo ponemos en el libro, hay 5 ataques que son muy importantes, 3 estaciones de metro y 2 edificios que proveían electricidad que no tienen una explicación en los fenómenos que nosotros vimos, que fueron rápidos, organizados y que tienen patrones que uno podría asociar al anarquismo del caso Bombas, que es distinto al anarquismo que vemos en la calle. El libro se llama Siete Cabezas con K, porque la K está en todas partes, que viene del lenguaje anarquista, del lunfardo anarquista. Y la yuta, que es el lunfardo de las barras, también está muy metido. El odio contra las policías es básicamente un tema de las barras. Y entonces, por cierto que estaba el lenguaje anarquista, había mucho anarquista haciendo operaciones, pero acá estamos hablando en esta séptima cabeza que nosotros pensamos que pese que no hubo una coordinación y un plan castrochavista en ningún caso, al menos para nosotros, sí pensamos que hubo ataques que pudieron ser relevantes al inicio con las 3 primeras estaciones de la línea 4 y con centros que tenían algún ¿Y nivel. quiénes podrían ser esos grupos? Tú has recorrido, has hecho un mapeo, has conversado con mucha gente. ¿Quiénes podrían ser posibles hipótesis? No, las hipótesis son que son anarquistas como los del caso Bomba, que son anarquistas más operativos, más radicales. No olvidemos que el caso Bomba explotó, y lo ponemos en el libro, una bomba en el subcentro de Las Condes que dejó 14 heridos. Y pusieron otra bomba en el metro Los Dominicos. O sea, hace rato le tenían ganas al metro. ¿Ya? Y este muchacho, Camilo Gajardo, que es de Bajo de Mena, que se hizo pasar por individualistas tendiendo a lo salvaje, que era un lobo solitario, tenía como foco el metro y el Transantiago. O sea, los anarquistas tienen el metro en la mira, y eso hace mucho tiempo, del año 2014. Acuérdate del bochorno del fiscal Peña, y después que viene el fiscal Guzmán, y logra desarmar estos grupos. Esta historia de este lobo solitario es bien impresionante y conmovedora que tú la cuentas. O sea, ¿hay más lobos solitarios que grupos anarquistas coordinados? No lo sé, Cristian. A nosotros nos llamó la atención el caso del lobo solitario porque Camilo Gajardo era de Bajo de Mena. Entonces, como la segregación era una de las cabezas más importantes, y Bajo de Mena es el emblema hoy día de la segregación, darte cuenta que Camilo nace ahí, se radicaliza en su casa de noche y va a trabajar en un taller mecánico de día y le manda bombas a 3 autoridades y detona 2 bombas en paraderos de Transantiago. O sea, ese lobo solitario es un caso. Y el otro caso es Anthony, que cae del río, y Anthony también es de Bajo de Mena, de la población San Miguel, que es la más violenta del barrio, que es este muchacho que fue empujado o cayó. Se está viendo el tema en el juicio que sigue la fiscal Chong, pero claramente, nuevamente con Anthony hay un uso, ¿te fijas?, de Anthony como un mártir. Bueno, pero ¿qué hacemos el resto del año con Anthony? Y con la gente que vive ahí. Y por eso es que es tan importante que nos despleguemos ahora, contra el tiempo. Para mí la analogía, Cristian, que estamos hoy día en un reloj de arena, que lo puso la gente y lo dio vuelta. Y no tiene 2 años ese reloj de arena. 2 años tendrá el proceso constituyente, y 3 o 4, pero las soluciones tienen que llegar antes. Y a nuestro juicio, y no es porque tengamos un sesgo desde la arquitectura y el urbanismo, la ciudad es un excelente camino para llegar con esas soluciones, porque permite reducir brechas de inequidad, dar seguridad a los barrios, resolver el tema del allegamiento. Entonces es muy importante priorizarlo. ¿No te faltó una cabeza en el monstruo, el gobierno? Me lo han comentado. Según estos transversales, analistas de todos los segmentos, no solamente de izquierda, Lo que pasa de que el gobierno habría incendiado la pradera en algunos momentos y que le faltó también una desconexión total con la realidad del presidente, los ministros, como que faltó esa cabeza, ¿o no? Yo creo que faltó una desconexión. Ahora, hay que decir que nosotros calculamos que en el momento más álgido, que fue en noviembre, había aproximadamente 20.000 personas dentro de todas las cabezas generando desmanes, saqueos, ataques, y creo que ahí la policía se vio ampliamente superada, y con los escenarios de violencia en que estaban comprometidos carabineros que actuaron al margen de la ley, cuestionada, además por el caso de los desfalcos en carabineros. Entonces, la policía, que tenía un rol central para cuidar a los ciudadanos que estaban siendo amenazados por la violencia, no pudo operar, y eso hizo que no pudo operar para controlar eso. Y eso hizo que el asunto saliera de control. Yo creo que... Ahora, ¿por qué no ponemos al gobierno? Porque nosotros estamos seguros de que este problema primero se venía acumulando y probablemente le hubiera estallado a cualquier otro gobierno
¿Tú crees que le habría estallado también a Alejandro Guillén? Si hubiera sido presidente él. Yo creo que sí. Quizás lo que uno cuestiona es si el detonante, que fue la acción coordinada de todos los estudiantes, con apoyo del Partido Comunista el día 17, según el Partido Comunista, que son las evasiones más duras, probablemente no se hubiera activado si el Partido Comunista hubiera estado dentro. No lo tengo claro, porque la ACES funó a candidatos presidenciales y funó a diputados del Frente Amplio. O sea, para ellos todo el sistema está involucrado. ¿Y si hubiera estado Lagos de presidente? Tú que yo sé que admiras a Lagos y que eres laguista de corazón. ¿Para qué? No estoy diciendo algo... Trabajaste con él, lo conoces muy bien. ¿Qué hubiera pasado con Lagos? Yo pienso que Lagos detectó que hay un problema institucional severo y creo que ese problema institucional... O sea, a ver, dicho de otra manera, si uno tiene que culpar a la institucionalidad política, yo culpo ahí a algunos como cabeza, a los que agitaron la pradera, es a las instituciones políticas en general. Y creo que Lagos tuvo muy claro ese diagnóstico, fue criticado por decirlo, que estamos en la peor crisis institucional de la historia. Lo dijo hace 2 o 3 años, cuando se venían desencadenando todos estos problemas, y creo que probablemente, para ir a tu pregunta concreta, creo que sí, lo hubiera pasado... O sea, no sé cuál es la respuesta posterior al estallido, porque el estallido duró 4 meses. Lo que hemos visto después son las repercusiones, se apaga con el COVID. No creo que se haya apagado con el acuerdo de paz del 15 de noviembre. Creo que se apagó con el COVID. O sea, ¿no fue el acuerdo de paz el que terminó por encauzar esta energía? Yo creo que no. A pesar de la celebración del día del plebiscito, que salió mucha gente a la calle, pero ahí no hubo el nivel de destrucción que habíamos visto antes. No hubo nada. Porque las cabezas violentas, que son las que describimos ahí, las barras, los narcos, los estudiantes radicales, no creen en nada de eso. O sea, ellos lo que necesitan es que haya un contexto donde quiebren las barreras culturales para poder operar. Si acá la prioridad que nosotros tenemos que resolver, por eso es tan importante el tema de la quinta cabeza, que es la clase media, que está esperanzada de que se opere y se trabaje para que estas brechas que algunas de ellos piensan que se van a resolver, no se vuelvan a activar, porque ahí sí que la cabeza de la clase media se puede activar más seriamente. Creo que esa es la gran amenaza que tenemos hoy día. Hablemos de este tesoro del que tú hablas en el libro y que fue escrito ese capítulo después de que empezó la pandemia. Tú hablas de que tenemos un tesoro, que Santiago tendría un tesoro. Y me gustaría que contaras cuál es ese tesoro y que hiciera el diagnóstico de lo que pasa ahí. Nosotros tenemos un tesoro porque el tesoro son los terrenos que tiene el Estado. El problema que tiene la ciudad hoy día es que se ha ido extendiendo, la gente no aguantó más vivir en las periferias, se fue al centro, se achicó en departamentos muy pequeños y caros como vimos. Pero fueron quedando terrenos estratégicos ubicados. Uno de ellos lo conocí con Sadimelo, alcalde del Bosque, que me invitó y está en el libro, que es un terreno gigantesco que tiene la Fuerza Aérea botado hace 40 años al sur de la base aérea, donde cabe un parque, vivienda. Otro es el aeródromo Cerrillos, que el presidente Lago trató de recuperar, y donde caben 12.000 viviendas y un parque construido. Otro, el terreno de La Platina. Si tú sumas, tienes 1.000 hectáreas de terreno, hasta en Las Condes, en Vitacura, en Santiago, en Ñuñoa, terrenos fiscales o de las Fuerzas Armadas que están abandonados y donde tú puedes construir proyectos que den cuenta del nuevo país que queremos construir. O sea, que sean también simbólicos, así como ocurrió con los terremotos, así como ocurrió con la reforma que hizo el presidente Frei Montalva. Necesitamos dejar un legado físico de lo que ocurrió y que sea una inyección de vitalidad y de esperanza para las personas que más mal lo han pasado. Y esos terrenos son la forma y el tesoro para ¿Qué? hacerlo. ¿Habría que el Estado debiera apropiarse, fiscalizar esos terrenos? O sea, Son del Estado. debiera... Lo que pasa es que están en distintas manos. Uno está en manos de la Fuerza Aérea, otros del Ejército, otros de Carabineros. El Ejército quiere vender, por ejemplo, el Ejército quiere vender un terreno en La Reina, venderlo para hacer un proyecto inmobiliario y con esa plata construirle a sus suboficiales. No, que hagan las dos cosas en el mismo terreno. La Armada hace negocio inmobiliario en Viña, con el Fondo Naval. Ferrocarriles también tiene terreno. Ferrocarriles es la peor empresa inmobiliaria de Chile y sigue haciendo negocio inmobiliario. Una empresa quebrada que tiene terrenos inmovilizados. Fíjate que lo más dramático, lo que yo vi con Sadimelo y también con la alcaldesa Pizarro, era que estos terrenos fiscales abandonados estaban rodeados de viviendas hacinadas en pleno COVID. ¿Cómo tú puedes entender que las familias vivan en viviendas hacinadas y al frente tenga un terreno oriazo que le pertenece al Estado que está abandonado hace 40 años? Y lo que se requiere ahí es que en 2 años tengamos las viviendas.
que llenemos la ciudad de grúa, de actividad, ¿te fijas? Para que se puedan ver esos terrenos construyendo los nuevos barrios que necesitamos. Eso se puede hacer, se requiere un despliegue masivo del Ejecutivo y de las empresas privadas también en terreno. También tienen un rol las empresas privadas en esta reparación de la ciudad post-estallido. Tú tienes una propuesta para la Plaza Baquedano. Por ahí leí que estarías por convertirlo en un lugar cívico ceremonial sin sacar la estatua del general Baquedano. Me gustaría que explicara eso. Sí, lo que ocurre es que esa rotonda, que no es una plaza, la rotonda es una rotonda vial, donde está el general Baquedano arriba. La presidenta Bachelet el año 2015 hizo un concurso internacional que fue premiado y se escogió una idea que básicamente lo que propone es desplazar el monumento de Baquedano 30 metros al norte para que haya una gran explanada y juntar de alguna manera los parques Forestal y Balmaceda. Eso es lo que hay que hacer. No hay que llevarse a Baquedano a la escuela militar, ni entregar esa rotonda para que pongan otra cosa. Hay que volver al proyecto original, que es que ese lugar sea diseñado como un lugar que honre lo bueno que ocurrió el 25 de octubre, pero que no valorice ni tampoco galvanice la violencia que amenazó a 12.000 vecinos del entorno y destruyó nuestros monumentos, como algunos quieren también. ¿Tú tienes esperanza en esta ciudad que no te ha abandonado y que tú no has abandonado? Santiago, ¿tienes esperanza? Tengo toda la esperanza. Tengo toda la esperanza porque es una ciudad donde la gente ha trabajado, sigue trabajando duro, a pesar del COVID, ha abierto sus locales, los parques están llenos de gente, los negocios han ido avanzando de a poco. Han sido 2 crisis muy duras. Y sin embargo la gente todos los días se pone de pie y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. Nosotros hablamos de la élite, hablo de la élite, en primera persona, no en tercera persona como ocurre. Nosotros tenemos que ponernos las pilas, tenemos que desplegarnos en el territorio, tomar esos terrenos de Beriazo, entre otras cosas, y hacer inversiones ahora. Y en paralelo, el proceso constituyente, creo que es fantástico, el proceso constituyente, en paralelo. Muchas gracias, Iván, por haber venido acá a conversar con este tiempo que tenemos, que siempre, por supuesto, es un riesgo, siempre el tiempo es riesgo. Agradezco que hayas compartido con nosotros, con el público, conmigo, el contenido y el resultado de tu trabajo hecho a pie, calle a calle, barrio a barrio, 7 cabezas, crónica urbana del estallido social. Un gusto haberte tenido aquí en persona. Gracias, Cristian, por invitarme. Y nosotros nos encontramos nuevamente el próximo domingo a las 7 de la tarde, en persona, aquí en Icare, en Conversaciones con Tiempo. Muchas gracias.